Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto para mí, como ya mencioné antes, tenerlos aquí reunidos para poder conversar sobre los temas que más nos interesan, reflexionar sobre, bueno, las cuestiones que nos competen como docentes de biología en estos tiempos. Y bueno, principalmente darles la invitación a que se unan a todos estos espacios de conversación sobre educación y formación de profesores de biología que se van a desarrollar pues cada 15 días que surgen desde el semillero y grupo de investigación Biología, Enseñanza y Realidades. Y esto se hace con el fin de poder compartir nuestras experiencias, aprender de ellas y reconocer que principalmente en estas épocas de cambio inminente, es necesario repensar las cosas que estamos haciendo, pensando y diciendo. El día de hoy, para la gran inauguración de estos tiempos compartidos, nos acompaña un hijo pródigo de esta universidad y de este semillero. Su nombre es Jonier Orozco Marín, quien actualmente es estudiante de doctorando en Educación Científica y Tecnológica en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, y nos hablará de la enseñanza de la biología antirracista y para la diversidad sexual y de género y sus posibilidades desde la decolonialidad. Es necesario tener en cuenta que se abrirá un espacio al finalizar, así que pueden pedir la palabra en el chat box, en la caja de comentarios, pues para activarles el micrófono. Y no siendo más, comencemos. Jonier, el auditorio es tuyo. Bienvenidísimo y muchísimas gracias por tu participación. Ok, buenas noches, ¿se está escuchando bien? Sí. Sí. Ah, vale. Entonces, bueno, primero agradecerle mucho a Valeria y mencionar también que estoy como muy contento de poder estar así como de nuevo en ese lugar que es mi casa, pues en la Universidad Distrital y especialmente Marlon me dice que se escucha distorsionado, bueno, no sé. Gente, si se sigue presentando el problema, me avisan, pero es un poco complicado porque hasta ahora está todo el mundo en clase en mi casa, pero vamos a ver qué tal sale. Bueno, por aquí dicen que se escucha bien, bueno, Eh, en fin, yo me voy a dedicar aquí a hablarlo de esto porque si me quedo viendo el chat me vuelvo un ocho, como me pasa con mis estudiantes cuando estoy en clase. ¿Listo? Bueno, entonces, pues primero agradecer eso por el espacio y por la confianza, agradecerle mucho al profe Guillermo, a quien sabe que le admiro mucho, ¿no? Quien fue mi director de trabajo y grado. Entonces, realmente, pues agradecer la confianza y esperar de pronto, pues no decepcionar con el trabajo que será presentado, ¿sí? Entonces, voy a compartir aquí unas diapositivas. Denme un segundo, ver si le consigo cacharrear a esto. Ah, auxilio, espera. ¿Qué norma? ¿Qué hago si no me está saliendo entre las opciones la de la diapositiva, ¿vale? O pantalla completa, o no sé. Me va a tocar por pantalla completa, pero no sé si se va a ver. Qué raro, siempre funciona. Eh, sí, no quiere aparecer, solo está apareciendo con... Qué raro. Si quieres me las envías y las presento. Dime. Si quieres me las envías. Se nos fue. Y ahora, Si quieres me envías las diapositivas. ok, espérate, miro, es que de nuevo, insisto, hubo problemas con el internet. Ya te las envío aquí por el WhatsApp, ¿listo, Valeria? Dale. Dame un segundo. Eh, bueno, se están cargando. Eh, ahí va. Gente, en serio, ojalá este internet ayude porque, insisto, justo en esta hora es donde todo el mundo está en clase y videollamada en casa. Son muchas personas. Entonces, bueno, eh,
Se están cargando, vale. Voy a intentar aquí otra vez. Tranquilo. Ah, espera que aquí ya apareció para compartir. Voy a ver. ¿Me confirma si sale? ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Entonces, déjame las pongo aquí en modo completo. Y bueno, entonces pues mi idea hoy es presentarles parte del trabajo que vengo desarrollando en la escuela donde estoy trabajando, que también está enmarcado dentro del trabajo de tesis de doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina. Decidí titularle, bueno, Enseñanza de la Biología Antirracista y para la Diversidad Sexual y de Género. Posibilidades desde la decolonialidad, que es digamos, el marco referente que es desde el cual estoy trabajando. Entonces, para empezar, me gustaría hacer como algunas aclaraciones sobre lo que voy a mencionar. Lo primero es que el propósito de la conversación de hoy no va a ser algo así como tan académico, en el sentido tanto como de hablar de estos referentes teóricos de la decolonialidad e inclusive de la educación antirracista y para la diversidad sexual del de género, y sí más hablar desde la experiencia de la escuela y en sala de aula, que siento que a veces es un reclamo que hacemos profesoras y profesores de biología en general sobre cualquier aspecto de la enseñanza de la biología, como la falta a veces de ver eso, ¿no? Puesto en práctica o en el piso de la sala de la escuela, ¿no? Bueno, hablar un poco desde el lugar que hablo, estoy hablando desde un profesor, obviamente considerando con todas las condiciones que está viviendo ahora por el COVID, en una escuela particular de Bogotá, y obviamente pues todo el lugar de privilegio que permea las escuelas particulares, a pesar de que esta no sea de aquellas que, pues digamos, las que por tradición se reconocen en el sector norte de la ciudad de Bogotá. Y pues también que estos asuntos que voy a trabajar me tocan personalmente y entonces de alguna manera no pretendo defender aquí tampoco una objetividad así en el sentido estricto de lo que voy a hablar, pues porque con todo sentido, con toda seguridad, pues también hay sentidos aquí un poco personales. Si bien esta experiencia pues se enmarca dentro de la tesis de doctorado, representa un ejercicio político, o sea, una cuestión más de colocarse políticamente en la escuela, más que una investigación en el sentido estricto. Tal vez de pronto eso lo pueda dejar un poco visto más adelante. Y si bien la decolonialidad es conocida más como un campo teórico, yo lo considero más como un proceso de cambio permanente y pensado en comunidad, o sea, es más una praxis vivida en las comunidades. Entonces, como tal, no voy a profundizar aquí en los referentes teóricos de la decolonialidad. Sin embargo, para quien se interese y quiera leer un poco sobre, hay bastante producción y digamos que académicamente se reconoce mucho el trabajo del peruano Aníbal Quijano, de la estadounidense que vive en Ecuador, Catherine Walsh, del puertorriqueño Ramón Grossfogel, del argentino y de los argentinos Enrique Dussel y Walter Miñolo, y el portugués Boaventura Santos. Eso académicamente, ¿no? Digamos que la decolonialidad de manera general implica reconocer que este proceso de colonización, que muchas y muchos suponemos que terminó, en realidad no ha terminado, sino que se ha actualizado, y se destacan por lo menos tres formas en las que estas relaciones coloniales se mantienen. Una pues es la colonialidad del poder, otra es la colonialidad del ser y otra es la colonialidad del saber. Sin embargo, también hay que reconocer que la decolonialidad tiene ciertas contradicciones, porque si bien desconoce un poco también la lucha que ya tenían muchos grupos antes, incluyamos hay grupos indígenas, grupos racializados, diversidad sexual y de género, inclusive produciendo académicamente estas ideas mucho tiempo antes, se necesitó que algunos académicos viajaran a Estados Unidos, lo produjeran en universidades de Estados Unidos para esto ser escuchado. Sin embargo, para quien tenga más interés de conocerlo desde perspectivas de estas personas y que lo venían hablando hace mucho antes, yo recomiendo mucho leer a Frantz Fanon, a Emin Cesai y las brasileñas Sueli Carneiro y Lelia González. ¿Listo? Esto para quien quiere más una discusión teórica y reconocer este movimiento más desde esa perspectiva. Entonces, finalmente, pues mi objetivo principal es destacar eso, la importancia política de la enseñanza de la biología, hablándolo un poco más desde la sala de aula. Entonces yo quiero comenzar con ese trabajo de una de mis principales referentes ya en el campo de enseñanza de las ciencias. Preferí dejar sus palabras tal cual en portugués como están aquí.
y traer 3 cuestionamientos que ella trae en este artículo, que fue uno de los que yo recomendé para lectura el día de hoy, que me parecen bien pertinentes cuando vamos a pensar ese sentido político basado desde la decolonialidad en la enseñanza de las ciencias. Ella nos pregunta primero, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿No? ¿Quién delimitó los criterios de demarcación para decir qué es ciencia y qué no? Y a partir de cuál perspectiva esa racionalidad fue universalizada, ¿sí? También pregunta, ¿por qué el padrón de científico presente en el imaginario colectivo es siempre el de un hombre cisgénero, blanco, heterosexual, principalmente en el área de las ciencias exactas y naturales, y porque ese es el que circula en las escuelas también? Y también ella pregunta, ¿qué mito es ese que fácilmente hemos creído de que Grecia posee la primacía de gestar casi todas las formas de epistemologías diseminadas en los espacios académicos? Como ella lo llama y como también lo llaman algunas y algunos autores decoloniales, el mito de la génesis griega, ¿sí? Entonces también aquí voy a leer textualmente lo que ella dice, como para ejemplificar esa denuncia que ella hace de ese mito que se ha construido alrededor de Grecia como la génesis de todo, y borrar todo lo que hubo antes de Grecia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los espacios de formación pedagógica y académica aprendemos que la filosofía surge en Grecia con Tales de Mileto, que la matemática surge en Grecia con el ya citado Tales y con Pitágoras y Euclides, que la literatura y las artes surgen también en Grecia con las tragedias griegas vinculadas a las obras de Hesíodo y Homero, que la historia también surge en Grecia con Heródoto, que la medicina también surge en Grecia con Hipócrates, que la geografía surge en Grecia con Erastótenes de Cirene, que la biología surge en Grecia con la clasificación de los seres vivos propuesta por Aristóteles, que el derecho surge en Grecia con la República, bueno, y ahí no voy a terminar todo, pero básicamente casi que todas las áreas de conocimiento y epistemologías que se reconocen hoy actualmente en los contextos académicos parece que tienen su génesis en Grecia, o ese es el mito que se defiende. Que ella viene a cuestionar también, bueno, y lo importante de esa exhaustiva exposición que ella trajo es problematizar por qué en un planeta tan grande y diverso, con varias civilizaciones bien anteriores que Grecia, ¿será que realmente todo quedó tan quieto, apático, sin vida, esperando a que algún día llegara Grecia y trajera la luz al mundo, la luz del conocimiento? Es lo primero que ella trae. Y claro, ella lo trabaja desde la perspectiva africana, reconociendo, uno, que la primera universidad del mundo es fundada en el continente africano. 2, reconociendo inclusive cuánto estas personas de Grecia robaron de África, fueron a estudiar a África para aprenderlo, y cuánto las civilizaciones del continente africano produjeron ciencia de gran avance pues para su tiempo, mientras que estas ideas todavía ni siquiera habían aparecido en el continente europeo. Sin embargo, seguimos reforzando, inclusive desde la enseñanza de la ciencia, ese mito. Aquí me gustaría mencionar que yo también he reforzado ese imaginario, inclusive estaba echando memoria del trabajo de grado que hice en la licenciatura en biología en 2015, cuando estaba abordando el concepto de biodiversidad y su enseñanza, y cuando fui a hablar de la historia de la biodiversidad, exactamente, la mencioné como naciendo en Grecia a partir del trabajo de Aristóteles, ¿no? Sería inaudito pensar que toda una humanidad con civilizaciones y pirámides que existió antes no se le ocurrió estudiar los seres vivos y clasificarlos de alguna manera. Pero aún así también, y lo máximo a veces que uno hace es mencionar a las cuestiones indígenas en la parte cultural, ¿no? Siempre dándoles la cajita de lo cultural, pero nunca lugar de un conocimiento legítimo que pueda ser valorizado en las escuelas, ¿no? Es importante también mencionar que en Colombia niñas, niños y jóvenes indígenas y afrodescendientes se ven poco representados en la escuela, ¿sí? Muchas veces la primera vez que una niña o un niño de estos se reconoce en la escuela es cuando hablan de la esclavización. Y entonces a veces estas niñas y niños piensan que su historia comenzó ahí, comenzó con el periodo de la esclavización, ¿no? Y claro, eso justifica también su situación actual en la sociedad. Eso, como lo menciona Bárbara Carini, crea un estado psicológico en la persona de alguna manera justificar la desigualdad que todavía vive hoy en la sociedad y que viven las poblaciones afroindígenas. Al desconocer también toda esa historia de lucha que venía antes de la esclavización, donde eran reyes, metalúrgicos, médicos, cirujanos, bueno, agricultores, y toda la lucha que también hubo durante la esclavización y después. Vale mencionar que el racismo es una práctica explícita en los colegios de Colombia, como lo apunta el estudio de Arocha, que hizo en varios colegios de Bogotá, donde hay como tal comentarios explícitos, son los alumnos que más son echados de los colegios, son los alumnos que más pasan por procesos convivenciales, los que más tienen repitencia, y sobre los que los profesores normalmente solo asocian a cuestiones con buen desempeño en el baile o educación física, ¿no? Cuestiones artísticas.
También la tesis de doctorado de Beltrán menciona que los libros didácticos de ciencias naturales de Colombia reproducen racismo, etnocentrismo y sexismo. Entonces la cuestión aquí es también verificar que la enseñanza de la ciencia no está exenta de esto, no tiene una posición, digamos, por decirlo, inocente en relación a la reproducción del racismo y el sexismo, que ya hablaré un poco más adelante. Y obviamente pues hay que reconocer que la biología es una ciencia directamente relacionada con la legitimización del concepto de raza biológica, ¿no? De hecho, este concepto aparece con Linnaeus en el siglo XVIII, el que reconocemos como el padre de la taxonomía, y me parece que es súper adecuado enseñar Linnaeus y enseñar lo que él hizo, pero también se me hace que caemos en un error cuando no destacamos también eso otro que hizo, por ejemplo, al proponer el concepto de razas humanas y asociarlo a características morales, al defender, por ejemplo, que la raza negra tenía características de pereza, desorden y las razas blancas de inteligencia y superioridad intelectual. Esto después pasa por Darwin, que si bien nunca hizo comentarios muy explícitos, muchas personas después se agarraron lo que él dijo para justificar, pues aún así más ese proyecto de eugenesia que se alimenta después, eugenesia, perdón. Sin embargo, Darwin tiene algunos comentarios un poco indirectos que no traje aquí, pero que vale la pena después reparar. En Colombia, pues tenemos el caso de Francisco José de Caldas, que en ese sí no hay que buscar nada indirecto, de hecho son muy explícitas las colocaciones que él hace respecto a las poblaciones de la costa y del Chocó, inclusive analizando tamaños del cráneo. Después pasamos por el movimiento de las neurociencias que surgen más en este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto alemán, de cómo se legitimaron allá estos estudios, empiezan allá los estudios de coeficiente intelectual, ¿no? Y cómo condenamos mucho a Hitler y todo esto, pero se nos olvida también condenar la ciencia que apoyó el trabajo de Hitler, que la existió. Vienen después los proyectos eugenésicos en el contexto latinoamericano, que inclusive marcaron varias políticas de migración en el país, la traída masiva de personas blancas para la mejora de raza, donde hubo biólogos y médicos explícitamente vinculados. Y uno diría, pero eso es de antes, hoy eso ya no existe. Bueno, en 2018, James Watson, ganador del Nobel, ¿no?, en medicina por la descubierta, que nunca se le reconoció también a Rosalind Franklin, de la doble cadena de DNA, pues él asegura que la diferencia en promedio entre personas blancas y negras en pruebas en las diversas pruebas se debe a características genéticas. Entonces, ese imaginario de raza en la biología todavía no ha desaparecido. Lo vemos inclusive ahorita con el COVID, cuando científicos franceses sugirieron aplicar las pruebas de la vacuna para el COVID en el continente africano, y cuando la Academia para el Avance de las Ciencias en Colombia se posiciona fuertemente y vehementemente ante la colocación de una mujer negra chocuana como ministra del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Si bien no se hacen comentarios racistas en el sentido explícito, es evidente que hay una cuestión también de no reconocimiento a la labor de esta científica. Entonces, si bien esto fue un imaginario de antes, que hoy algunos llaman de pseudociencia, no debemos reconocer que por mucho tiempo esto fue ciencia. Esto fue legítimo, estas personas tienen hoy nombres en hospitales, nombres en museos, aparecen en los libros solo con sus descubrimientos, sino con estas cosas, y que actualmente este imaginario permanece en mucha gente, inclusive en la sociedad, ¿sí? Que simplemente después la biología ya salió a decir que ya no existe el concepto de raza biológica, eso no significa necesariamente que el racismo desapareció, ¿no? Si bien la biología ayudó a legitimar el racismo como estructura social, no es porque la biología diga que ya no existen las razas biológicas que entonces aparece el racismo, ¿sí? Y ahí la primera pregunta que yo me hago, ¿será que basta con que la enseñanza de la biología simplemente desmintamos el concepto de raza? Porque a veces en muchas discusiones lo que yo siento que sale es que muchas personas mencionan que parece que eso es lo único que deberíamos hacer las profesoras y profesores de biología. O sea, mencionar que no existe la raza biológica y ya, ¿sí? Y yo pienso que se puede hacer mucho más que eso. Y que más que solo desmentirlo, también hay que mencionar la responsabilidad histórica que tuvo la biología en la legitimación de esa desigualdad. Es importante también mencionar que particularmente en el contexto colombiano hay un desconocimiento por parte de investigadoras y profesores de normativas y legislaciones que ya llevan más de 20 años en el país y que de alguna manera obligan en el marco de la ley a que todas las materias aborden tanto los contenidos afros e indígenas en sus materias, ¿no? Y problematizar esa idea de mestizaje en Colombia, ¿no? Tenemos una idea en Colombia como país mestizo. Y si bien, claro, evidentemente somos un país mestizo, considero que el mestizaje a veces acaba sirviendo como estrategia
para que muchas personas no tengan la posibilidad de reconocer sus raíces afroindígenas, y también para que personas más blancas, de pieles más claras, no reconozcan los privilegios que se tiene en Colombia por tener una piel más clara, que evidentemente los existen. Entonces, para un ejemplo de esas normativas que tenemos en Colombia, desde 1998 está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es decir, tiene más de 20 años esta norma en el país, y sus tres objetivos principales, bueno, la idea es que esta norma debe incluirse en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país, y tiene estos tres objetivos, y a mí me llama la atención el último, porque normalmente el imaginario de muchas escuelas es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe ser vinculada únicamente al área de sociales, o a estas áreas consideradas o mal llamadas de humanas. Pero cuando uno va a ver el último objetivo, que es el C, pues a mí se me hace que hay una relación explícita, ni siquiera hay que hacer como un gran análisis así, es directamente explícita con la biología. Cuando nos dicen fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación y uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico. Cuando a mí me dio por buscar estas leyes, pues también me sentí un poco mal, porque yo dije, bueno, yo hice una tesis sobre biodiversidad y cómo es que no se me ocurrió pensar en las posibilidades que podrían traer esto, y más si hay una normativa que nos dice que lo ideal es cumplirlo. Pero bueno, la idea siempre es estar en ese proceso de aprendizaje. Y es importante mencionar que para pensar esto en la escuela hay que ampliar la mirada que tenemos sobre el racismo, ¿no? Yo siento que a veces tenemos una mirada del racismo más como esta discriminación explícita que una persona le puede hacer a otra, ¿cierto? Como hacerle una ofensa, como no quererla en su grupo de amigos, como no sentarse al lado de ella, no sé, en el bus. Pero el racismo es algo mucho más amplio, ¿no? Primero, es algo que lleva constituyéndose en este territorio aquí más de 500 años. Y pues para traer un dato muy actualizado, a final de 2019, Colombia tuvo que presentar un informe sobre la eliminación de la discriminación racial al Comité Internacional que se encarga de trabajar estos temas. Y la respuesta que recibe Colombia a ese informe que presentó muestra la preocupación por los siguientes datos que reafirman el racismo en Colombia. Primero, si comparamos el censo del 2005 con el censo del 2018, pues mágicamente desapareció 31% de la población afrocolombiana, negra, palenquera y racial en ese censo, ¿sí? Esa es una estrategia, como siempre, del racismo estructural e institucional, ¿no? Negar la existencia de las personas negras para, por lo tanto, e indígenas para, por lo tanto, no tener que realizar políticas para, de alguna manera, afirmar y reponer toda la deuda histórica que se tiene con estas poblaciones. Aparte de que la mayoría de las poblaciones blancas y más ricas del país se construyeron ricas a partir del trabajo esclavo de estas personas y nunca han tenido que reponer nada, ¿no? De hecho, en Colombia, cuando se acaba la esclavitud, a quien el gobierno le dio plata fue a los esclavizadores, pues porque iban a perder dinero por ya no tener esclavos que les pudieran trabajar gratis. Sin embargo, a las personas esclavizadas nunca se les repuso nada, ¿no? Y de ahí viene esa desigualdad histórica que se mantiene hasta hoy. También resaltan que en Colombia definitivamente no hay una ley que explícitamente diga que la discriminación racial está prohibida o que puede ser castigada o de alguna manera punida. También que en el proyecto de restitución de tierras que es tan importante en Colombia, 64%, se negaron 64% de las solicitudes de restitución de tierras a personas desplazadas, siendo en estas la mayoría personas indígenas y afrodescendientes. También destacan los altos índices de violencia sexual que afecta principalmente a mujeres indígenas y afrodescendientes en Colombia, los asesinatos de líderes sociales afroindígenas en el país. También se preocupan por las barreras que impiden la inclusión laboral de estas poblaciones. Yo creo que ustedes han visto mucho cuando buscan trabajo, cuando dicen que tenga buena presentación laboral, entiéndase sea blanco. Hay una discriminación también para el acceso al mercado de trabajo de las personas afro e indígenas. La falta de disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud, bueno, los casos de desnutrición crónica, que eso no es aquí algo nuevo para nadie, principalmente en el caso de las comunidades Wayuu, Amoroay, Sicuaní. Los bajos niveles de educación. En Colombia, de cada 100 jóvenes afro, solo 2 consiguen ir a la universidad, entrar, ¿no? Entrar es una cosa, permanecer, graduarse y después conseguir un trabajo donde la remuneración sea adecuada es otra. Y bueno, y voy a avanzar aquí un poco. Y cuando paso a los asuntos de género y sexualidad, como bien lo menciona Guasira Logro, hay un pánico pedagógico a cualquier cosa que escape de la heterosexualidad o de la cisgeneridad en las escuelas. Hay realmente un pánico, ¿no? La presencia de una persona trans en las escuelas genera pánico. Los colegios privados mueren de
de pena de pronto tener un estudiante de estos, porque qué pensarán los otros papás y el interés económico que hay. Aunque esto no es solo una cuestión económica, o sí porque los colegios públicos también lo reproducen, si bien no pueden rechazar a la persona, dentro de la misma escuela hay varios mecanismos para hacerle sentir a esa persona que no es parte de ese lugar. Si bien las personas homosexuales son bienvenidas desde que no lo muestren, ¿no? Como se dice, desde que no lo hagan explícito. Gay chévere desde que no sea tan afeminado, ¿cierto? Lesbiana chévere desde que no sea tan marimacha. Y pues claro, se activan toda una serie de mecanismos en las escuelas para controlar esto, ¿no? La orientación psicológica, la vigilancia, los silenciamientos, la llamada a los padres de familia, bueno, toda esta cuestión. Y pues cuando hay algunos estudios que muestran que cuando le preguntan a estas personas cuál era la materia que menos les gustaba en la escuela, la mayoría dice biología. En el sentido de que biología pues es la materia donde a veces se reafirma científicamente que no es esta una posibilidad de ser y estar en el mundo, ¿no? Que es algo fuera de la norma, ¿sí? Implícita o explícitamente. Entonces, digamos que hay una deuda histórica también con estos grupos, que es lo que me lleva entonces a la escuela. Cuando llego a la escuela ahorita como profesor, insisto, tocado por estos asuntos también de manera personal, me cuestiono, bueno, ¿y cómo desde la enseñanza de la biología yo puedo pensar formas de combate a esos legados coloniales de poder, de ser y saber, considerando la realidad concreta del lugar donde trabajo? O sea, considerando que igual uno tiene la preocupación de mantener su puesto en el trabajo, que uno puede estar recibiendo quejas de los papás y las mamás, que uno tiene un público que puede no sentirse identificado con llevar estos discursos, que yo no tengo el poder total para cambiar la escuela, solo tengo un espacio de agencia muy pequeño dentro de mi sala y tal vez algunas cosas en la institución, pero sin embargo, ¿qué se puede hacer desde este espacio? ¿Sí? Reconociendo que esto no implica quitarle la responsabilidad a los gobiernos, a las políticas curriculares, a las directivas, o sea, un trabajo más amplio. Pero aquí mi pensar es más, bueno, ¿y cómo desde profesor de biología? Considerando que lo que yo busco no es que estas personas se incluyan o se toleren. De hecho, odio la palabra tolerancia. Usted, no sé, usted se tolera un dolor que tiene, ¿no? Pero pues otra persona que no le está robando ni le está haciendo nada malo no se tolera. A mí lo que más me interesa es cuestionar esas estructuras que se han formado históricamente que generan esa exclusión, ¿sí? Más que partir desde la inclusión o tolerancia. Entonces, cuando yo llego a la escuela, pues lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y dónde estamos en la escuela? ¿Sí? Y aquí hay un gran error al creer que la escuela no habla de estos temas. O sea, de hecho, la escuela habla todo el tiempo de estos temas. El problema es que pocas veces lo hace en el currículo formal o desde una postura combativa, de justicia social, ¿no? Pero si usted va a un descanso en un colegio, un recreo, a los baños, pues usted va a ver que lo que más se habla es de las ofensas a las personas de la diversidad sexual y de género, que lo que más usted escucha es el apodo negro, ¿no? Y esta serie de apodos que se colocan. Digamos que encuentro lo de la mayoría de las escuelas, ¿no? En la mayoría de libros se representan cuerpos blancos en posición de conocimiento, ¿no? De manera universal. Y solo en algunos casos muy excepcionales se colocan cuerpos que no correspondan a ese patrón. Y el único momento donde encontré que se hablaba específicamente de comunidades afro y comunidad LGBTI, pues fue en el libro de Cátedra de Paz, que se tiene en el colegio, que es una cátedra pues reciente, y era donde aparecía, ¿no? Entonces digo, bueno, sí estamos, pero no estamos en un lugar que permita realmente discutir cuál es nuestro papel. Entonces, cuando empiezo el trabajo con la escuela, aquí todavía no entré específicamente a la enseñanza de la biología, me estoy permitiendo aquí hablar un poco más de ese contexto escolar. Me empiezo a preguntar, bueno, más allá de lo explícito, los espacios también educan, ¿no? Entonces hay que empezarse a pensar también la decoración del salón, desde ahí hay que empezar a dejar el mensaje. Recién entró a la escuela, pues aparece esta fecha de las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces dije, pues voy a testar aquí como qué tal entra este discurso, ¿no? En la escuela. Y le propuse a mis chicas y chicos, yo soy profesor en sexto, séptimo y octavo. Bueno, vamos a hablar de mujeres en la ciencia, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar de cuáles mujeres, ¿no? Entonces, claro, vamos a hablar además de las mujeres de Europa que han ganado el Nobel y que han hecho un trabajo súper importante, además pocas veces reconocido, pues vamos a reconocer también el trabajo de mujeres trans, de mujeres indígenas, de mujeres negras, latinas, africanas en la ciencia, y de ahí pues generamos todo este trabajo, toda una serie de discusiones, y para mi sorpresa esto no era algo ofensivo para las chicas y los chicos, y de hecho era algo que les llamaba la atención. Y después otra cosa que se viene es pensarse, bueno, ¿y qué lugar tienen estos cuerpos en la escuela, no? Primero, pues claro, cuando veo entre mis estudiantes, obviamente estoy hablando de un contexto particular,
A veces veo que hay una distribución también en las labores de la escuela, ¿no? Quien es director, que inclusive quienes somos profesores tenemos cierto color de piel, pero quien está en el área de servicios generales, tiene otro color de piel. Y ahí hay el lugar, cómo se acomodan los cuerpos en la escuela y también cómo empecé a ver cuando me dijeron cuáles eran los estudiantes que estaban repitiendo el año, empecé a analizar algunas cosas también. Y bueno, aparecieron varias fechas en el colegio que afortunadamente con un equipo de profesores maravilloso logramos cambiar un poco los lugares del cuerpo en la escuela. Aquí a este lado pues hay una experiencia con el encuentro de géneros, digamos que en el colegio no quisimos celebrar el Día de la Mujer, sino el encuentro de géneros. Es una fecha muy cliché, el Día de la Mujer en los colegios, ¿no? O sea, todo el año las silenciamos, no les damos su lugar, no se les permite su lugar, pero hay un día en que les damos rosas y chocolaticos, ¿no? Entonces, más bien, hacer una discusión seria sobre género ese día. Entonces, tuvimos ese día la presencia de Joana, que es también egresada del proyecto como mujer científica, de Jenny como mujer indígena Pijao, de Michelle como mujer trans, ¿no? Que lidera una fundación en la localidad de Ciudad Bolívar, de Manuel, uno quizás de los pioneros en el activismo LGBTI en Colombia, y tuvimos a la señora Milagros, que es una señora migrante venezolana que trabaja en el colegio, en el área de servicios. También, por ejemplo, el Día de la Madre, entonces decidimos no hacer el Día de la Madre, sino el Día de la persona que cuida de mí, considerando que pues no todas las chicas y los chicos viven en familias donde hay el típico mamá, papá, o tengan una figura que se pueda reconocer como mamá, ¿no? Y en el caso de hoy, inclusive con la actividad de esto de la independencia, pues no reforzar los mismos discursos de culto a la blanquitud, de culto al trabajo que hicieron los criollos, hijos de españoles, la burguesía colombiana, sino reconocer esas otras Colombias silenciadas, afro, femeninas, indígenas en Colombia, y fue una serie de conferencias que realizamos en el colegio con activistas de estos movimientos. Valeria, ¿está todo bien? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Todo, ¿Sí? por favor, Vale. continúa. Listo. Entonces, ahora sí voy a entrar un poco más a la experiencia en la enseñanza de la biología, o sea, cuando estoy en biología con mis chicas y mis chicos, ¿cómo puedo? ¿Cómo se puede? Obviamente hay muchas limitaciones y ustedes van a ver muchos problemas en mi trabajo. Estos son como algunas aproximaciones, recordando, y espero aquí no decepcionar a quien de pronto haya entrado aquí buscando una cuestión más académica de investigación, porque no está como tal, sino más ese ejercicio político de, bueno, y de cómo ir entrando y inmiscuyéndose en la escuela y esa cuestión de la biología y cómo irlo logrando. Entonces, una de las primeras experiencias que tuve con Sexto, pues fue cuando empezó el COVID, pues ustedes saben que se subieron los niveles de alarma por el aumento de la violencia intrafamiliar y de género en las escuelas. Y he visto que parece que a los profes de biología se nos asocia que con el COVID solo tenemos que hablar del virus, ¿no? Y estas cuestiones del virus y la infección y el lavado de manos, que si bien hay que hablarlo, obviamente, pero hay unas cuestiones sociales que ha causado el virus y que yo creo que nosotros también podemos trabajar, ¿sí? Entonces, este fue como un taller que hice con las chicas y los chicos de Sexto, donde ellas y ellos tenían que analizar también cómo se estaban distribuyendo las labores domésticas dentro de las casas de ellas y ellos, quién estaba asumiendo más labores domésticas, si estaba ocurriendo caso de maltrato infantil. De aquí inclusive después salieron algunas denuncias, sin embargo, esto no puedo mencionar mucho aquí. Entonces hay que ver cómo un trabajo de estos también potencia que las chicas y los chicos puedan sentirse escuchados con los procesos de maltrato que, por ejemplo, lleguen a vivir o que estén vivenciando, ya sean sus vecinos y en fin. Y bueno, con Sexto no he trabajado mucho la metodología, que suelo trabajar con preguntas de investigación con las chicas y los chicos, pero cuando me dieron la oportunidad, porque digamos en Sexto hay más un libro que es necesario seguir y el libro tiene muchas potencialidades, pero a veces no se me abre mucho para este proceso de investigación. Entonces, cuando me dieron la oportunidad, pues cuando había que hablar de otras cuestiones sociales del COVID, le pregunté a las chicas y los chicos, bueno, ¿y qué les gustaría a ustedes que viéramos? Y les di 3 opciones, ¿no? Una era cómo estaba el COVID en las regiones de mayor población afroindígena en Colombia, los impactos del COVID en el continente africano, del cual nunca se habla en los medios de comunicación, o la situación de las personas trans, porque en ese tiempo estaba este problema del pico y género que afectó seriamente a las personas trans. Las chicas y los chicos escogieron la cuestión del continente africano, lo cual me sorprendió. Bueno, ahí hicimos toda una actividad y fue muy, en parte nos ha permitido un poco en este tiempo del COVID acercarnos un poco más a escuchar los movimientos sociales y personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, en esta conferencia estuvo Lusitano Macubele, que es un científico de Mozambique, y le estuve hablando un poco a las chicas y los chicos de cómo está la situación allá, de la gran diversidad africana, ¿no?
Esta actividad sirvió para que las chicas y los chicos desmintieran algunos mitos que hay sobre el continente africano, como el atraso tecnológico, la poca variedad de climas o inclusive reconocer a África como un país y no como un continente súper diverso y con muchos países. Y también sirvió para las chicas y los chicos posicionarse, es decir, aprender biología también debe servir para aprender a posicionarse frente a acciones de impacto de la biología en la sociedad. Entonces analizamos el caso de estos dos científicos franceses que sugirieron hacer las pruebas de la vacuna en el continente africano, y aquí después las chicas y los chicos simulaban que eran un científico que le estaba enviando una carta o publicando en un periódico algo para estos dos científicos. Y aquí sí quiero hablar un poco más, ya más de la metodología que me gusta trabajar con las chicas y los chicos, que es algo así que yo he denominado proyectos de investigación escolar. Sin embargo, en serio, discúlpenme, no tengo aquí toda aquella fundamentación didáctica de las autoras y los autores sobre ello. Básicamente consiste en que le propongo a las chicas y los chicos dos preguntas al inicio. Una de ellas la aproximo más al componente científico, otra de ellas más al componente social. Y la idea es que las actividades que realizamos durante un mes con las chicas y los chicos está dirigida a que ellas y ellos al final puedan responder satisfactoriamente esas preguntas. Este es el que he realizado con Sexto. Yo veo esto de llamarle proyectos de investigación escolar más como una estrategia táctica para sobrevivir en la escuela, ¿cierto? Porque también es llamativo para las familias, para las directivas, que uno diga proyectos de investigación escolar, es como wow, ¿sí? Sin embargo, me he permitido que sea la propia práctica que también me vaya enseñando y las necesidades de mis estudiantes, exactamente a qué me refiero con eso. Entonces, este fue un proyecto, estas eran las preguntas, donde, bueno, dentro del currículo aparecía célula eucariota y organelos celulares. Entonces, yo quise trabajarlo desde una célula eucariota de nuestra piel, que son los melanocitos. Y le propuse a los chicos estudiar cuál era el color de la piel de las y los habitantes del Antiguo Egipto y qué evidencias podemos mencionar sobre esto, y cuáles son las características a nivel celular de tejidos y de órganos de mi piel y cómo puedo explicar, bueno, su color. Es que aquí esa parte no me la deja ver. Empecé aquí con una actividad donde le pedí a las chicas y chicos dibujar una persona científica, evidenciando, como ya se había mostrado, ¿no? La predilección de personas blancas, pocas mujeres en la realización científica, y un imaginario de científico muy de laboratorio también, ¿no? No, por ejemplo, de actividad de campo, o inclusive desde el activismo ambiental. Sin embargo, ahí hicimos una actividad con las chicas y los chicos de analizar el propio libro que tenemos de ciencias en el colegio, ¿no? Claro, y entonces ellas ahí empiezan a reflexionar que en parte no es solo una cuestión de ellas, es una cuestión estructural, porque también reflejaron que en el libro pues también solo aparecen representadas estas personas cuando se trata de hacer ciencia, y las pocas veces que aparecieron personas racializadas estaban haciendo o trabajos muy duros, ¿no? O trabajos que no estaban relacionados con la producción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí también lo empiezan a reflexionar las chicas y los chicos. Y para trabajar este contenido de célula, pues lo hicimos a través del estudio de un científico de Senegal que se llama Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, además de ser antropólogo, físico, bueno, estudió varias cosas. Él fue de los primeros a estudiar las cuestiones de la melanina en la piel en momias de manera no invasiva, es decir, sin necesidad de retirarle a la momia un tejido de piel, sino a través de las ondas de color, y que determinó que la población del Antiguo Egipto era negra, ¿sí? A pesar de que en Hollywood y los medios de comunicación siempre las coloquen de manera más clareada, ¿sí? Entonces, es un trabajo importante porque reconoce cómo esta gran civilización pues, era conformada por personas negras, lo cual está relacionado directamente con reconocer una justicia de alguna manera histórica que se puede mencionar y abordar, porque no en las clases de biología. Además, la aproximación de las chicas y los chicos con el trabajo de un científico africano, que además pues hizo un trabajo revolucionario a pesar de que pocas veces se ha reconocido. Entonces esto sirvió pues para de alguna manera mostrar que la biología puede contribuir a desmentir mitos históricos, ¿no? Esas grandes fake news, mitos fundadores de la sociedad, inclusive el racismo llega a ser tal, ¿no? Que como mencionaron algunas chicas y chicos al comienzo, han visto videos donde se dice que fueron los extraterrestres que hicieron las pirámides. A veces para una sociedad racista es más fácil reconocer que fue un extraterrestre que ni está comprobado que existe, quien hizo algo, a reconocer que lo hicieron personas indígenas o negras. Y esta fue una actividad, aquí quiero destacar lo importante de la decolonialidad, de tener contacto con los movimientos sociales, o sea, que dentro del proceso de aprendizaje aparece el diálogo con los saberes de los movimientos sociales, el activismo afro, el activismo LGBT, el activismo de clase feminista, también asociado a la clase de biología. Entonces, esa fue una conferencia que tuvimos con Suelen Fonseca y Juan Macuas
Juan Macuase, colombiano, donde les hablaron un poco de esa herencia africana en las ciencias naturales. Fue una actividad súper chévere porque además invitamos a las mamás y los papás y ellas y ellos empezaron a ver cómo de muchos remedios caseros que ellas y ellos usaban venían, es una herencia africana. Por ejemplo, el uso del jengibre, ¿sí? Y a cuestionarse también un poco esas relaciones y estereotipos que se tejen. A partir de aquí, pues las chicas y los chicos tejen una serie de banners, ¿no? A partir de lo que aprendieron en esa conversación. Y claro, hay un montón de cuestiones polémicas, ¿no? Que uno puede ver en eso que ellas y ellos escribieron. Pero claro, 500 años de colonización no se superan con una secuencia didáctica, ¿no? Por eso también quiero rescatar que estas luchas deben ser permanentes en la escuela y no se tratan de un tallercito, no se tratan de la celebración del Día de la Raza, no se tratan de la celebración del Día de la Afrocolombianidad, sino que deben ser apuestas permanentes. Estas fueron, y que también deben estar presentes en la evaluación, porque no tiene ningún sentido que yo lo aborde en el proceso y al final en la evaluación le diga al chico, dígame qué célula y las partes de la célula y su función, ¿sí? Entonces aquí había algunas preguntas también, por ejemplo, menciona algunos mitos de África y desmiéntelos, cuál es la importancia de la herencia africana en la ciencia, ¿sí? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de los dos científicos franceses? Y aquí hay algunas de las colocaciones que me parece cómo es potente poder generar estas reflexiones en las chicas y los chicos, en estudiantes de 10, 11 años, ¿no? En este caso de grado sexto. Y al final las chicas y los chicos tuvieron que producir un cuento donde ellas y ellos tenían que imaginar que viajaban al pasado y se encontraban con Cheikh Anta Diop, ¿cierto? Cheikh Anta Diop pues ya murió, y lo acompañaban en sus estudios, ¿sí? Esto me llamó la atención porque permitió una producción de autoría de las chicas y los chicos, también viéndose como partícipes de la ciencia, además al lado de un científico reconocido, pero también una cuestión de identidad. A mí me llamó mucho la atención cuando un niño me decía, no, es que yo soy negro como Cheikh Anta Diop, ¿no? Y cómo lo mencionaba, yo me acuerdo muy claro al inicio cómo le decía, yo soy morenito, ¿no? Y después pasar a reconocerse como negro, implica que la biología puede tener un papel también importante, inclusive en la cuestión subjetiva y de identidad de los estudiantes. Y la importancia de la decolonialidad, de traer estas cosas que a veces son como tan descuidadas en la enseñanza de la biología, ¿no? De pronto por la mirada tan cientificista que tenemos, un poco colonizada también de solo estos autores españoles que destacan los procesos de investigación, de experimentación, a veces descuidamos un poco la potencia del arte, la narrativa, la oralidad, que son cosas que nos enseñan nuestros pueblos colombianos y que yo creo que nos permiten una potencia también. Mostrar también que esto ha permitido que las chicas y los chicos se construyan como sujetos de saberes. Este fue un simposio en Brasil en el cual participamos y donde fueron los mismos chicos que presentaron ese proyecto que hicieron sobre Cheikh Anta Diop. Entonces también permite a ellas y ellos colocarse en otro lugar. Esto ocurrió con los otros cursos, pero lo voy a mencionar solo aquí. Para avanzar y acabar rápido, porque no me quiero extender mucho, quiero conversar con ustedes. Voy a mencionar brevemente los tres proyectos que he tenido este año con grado séptimo. Esto sí lo voy a hacer de manera más general, untadita por encima, pues por cuestiones del tiempo, y quiero llegar a octavo y de pronto mostrar ya más un proyecto específico a las cuestiones de diversidad sexual y de género. Entonces, con séptimo, el proyecto 1, las preguntas a resolver con las chicas y los chicos durante el mes fueron las siguientes. La primera es, ¿qué pasa dentro de un cuerpo después de 7 días sin comer? Considerando el caso colombiano, donde 10% de la población infantil sufre de desnutrición crónica y en donde todos los departamentos del país, en todos ellos, la población étnica tiene más índices de desnutrición en la niñez que la población no étnica, ¿sí? Y también, pues, preguntarse con las chicas y los chicos cómo se relaciona esa desigualdad social en cuestiones del hambre y la desnutrición crónica en Colombia con el racismo estructural y discriminatorio. Entonces, como les digo, siempre una pregunta de corte más científico, así tradicional, y otra un poco de corte más social. Entonces, pues, aquí de manera breve hicimos varias actividades con las chicas y los chicos, por ejemplo, reconocer el caso de Cartagena, donde hay una desigualdad, donde mientras personas blancas derrochan comida en sus matrimonios, hay un gran índice de desnutrición a las periferias de esa ciudad. Pero también reconocer la lucha de otros pueblos racializados, ¿no? Por ejemplo, la resistencia del pueblo San Basilio de Palenque, que fue el primer pueblo a liberarse de la esclavitud en América Latina y que inclusive en 2014, produce un libro de cocina que gana un premio internacional, ¿no? Es un libro de cocina de herencia africana. Entonces las chicas y los chicos también abordaron a partir de ese libro la cuestión de los nutrientes, ¿no? Los elementos, la integración entre el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo.
y la posibilidad, como les digo, siempre de relación con los movimientos sociales, ¿no? En esta experiencia tuvimos una conferencia con Yarlenis Mestre, una mujer cubana, que les habló un poco de en qué consiste eso del racismo estructural. El proyecto 2 tenía estas preguntas y era ¿cómo funciona el metabolismo de los organismos unicelulares que están involucrados en la fermentación de bebidas como la chicha y la cerveza? Y la otra pregunta era qué elementos de racismo estructural y discriminatorio hacia las comunidades indígenas podemos reconocer en la historia y actualidad de la chicha. Esta es quizás una de las experiencias que más me gustó porque las chicas y los chicos en sus casas y con sus familias hicieron la chicha, ¿sí? Vivenciamos el proceso de hacer la chicha, ¿no? No solo por una cuestión técnica, claro, hay que reconocer que hay que taparla porque si entra aire, entonces le va a llegar oxígeno a las levaduras, entonces las levaduras van a hacer la respiración aerobia y ya no la anaerobia, y necesitamos que se haga la anaerobia para que se dé el proceso de fermentación alcohólica, ¿cierto? Toda esa cuestión científica, pero también ponernos a analizar, por ejemplo, la historia de la chicha y cómo para que la chicha exista hoy, se necesitó toda una resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Porque lo primero que hacen los españoles cuando llegan a nuestro territorio es satanizar la chicha. Primero, pues por las borracheras, reducía la fuerza de trabajo de los indígenas para llenar de oro a los españoles. Y dos, porque los alejaba del catolicismo, ¿no? Entonces hay una guerra y además se quiere introducir el aguardiente, que hoy tanto celebramos como bebida nacional, pero la historia del aguardiente es extremadamente sangrienta en relación a la chicha. Entonces, si bien hay que hacer el informe, la preparación de la chicha, reconocer todos los procesos bioquímicos, pues también es importante, por ejemplo, vimos la película El alma de maíz, que retrata muy bien esa historia de la chicha. Las chicas y los chicos en algún momento tuvieron que colocarse en el lugar de una persona que viajaba al pasado y le ayudaba a una mujer indígena que iba a ser desterrada de su territorio, pues por producir la chicha, ¿no? Y ellos y ellas tenían que dar argumentos de por qué la chicha no se debía ver de esa manera. Y pues brindar con la chicha también, ¿no? También permitirnos tomar la chicha. Y el proyecto 3, que es el que hicimos antes de las vacaciones, la primera pregunta decía, ¿cuáles son los elementos explicativos sobre la piel humana, su color, sus procesos de excreción y protección, desde la biología, la física y la química? Y también analizar cómo se define qué es la belleza en la sociedad colombiana, qué personas son bellas y quiénes no, y cómo esto se relaciona con cuestiones económicas, por ejemplo, en el comercio del maquillaje. Entonces, esta también fue una experiencia donde inclusive fue poco loco hacer un laboratorio a distancia, ¿no? Donde mirábamos cuestiones de maquillaje en la piel, si es un maquillaje a base de aceite, a base de agua, y qué influencias tiene eso en nuestra piel. Y el problema que dio con algunas familias cuando dije que íbamos a utilizar maquillaje, cómo se cruzan con las cuestiones de género, ¿no? Con la feminización de los niños y bueno, a pesar de que se usaba en el brazo, en fin, pero a la final, pues insistir, ¿no? Esto es ciencia y la ciencia se hace así también y se puede hacer sobre el cuerpo también, no solo en tubos de ensayo. La lectura de artículos científicos producidos por mujeres negras, biólogas, físicas, químicas, donde se aborda toda esa cuestión de la piel. De nuevo, el diálogo con los movimientos sociales y recientemente la integración con las familias también. Y para finalizar, voy a presentar aquí brevemente también las 3 experiencias con grado octavo, donde de pronto ya he trabajado un poco más explícito las cuestiones de género y diversidad sexual. Entonces, el proyecto 1 que hice con octavo tendría también 2 preguntas, ¿no? La primera era si tendría ventaja la jugadora transgénero Tiffany Abreu al participar del equipo femenino de voleibol de Brasil. Ese es un caso de la vida real de una mujer transgénero que pidió autorización al Comité Olímpico para participar del equipo femenino de voleibol de Brasil. Y también, pues la otra pregunta, ¿cuáles serían los argumentos científicos, aquí me equivoqué, a nivel cultural y social y ético a favor o en contra de su participación? Entonces, lo primero que hice con las chicas y los chicos fueron unos fanzines sobre el caso de Tiffany Abreu, pues para conocerla no solo como mujer trans, sino como persona, ¿no? Reconocer que tiene una vida, una historia, aproximarse más a lo que ella ha pasado, ¿no? A su historia de vida, pues la íbamos a estar abordando durante un mes. Entonces, se me hizo importante. Como aquí estaban involucrados todos con la cuestión del sistema endocrino, las hormonas, ¿no? Entonces también a mí se me hace siempre importante que las chicas y los chicos lo aterricen a sus cuerpos, o sea, que no solo esa silueta del cuerpo que nos quedamos viendo 30 personas en el salón en un tablero, un cuerpo que más parece una máquina de órganos juntos ahí a la fuerza, sino también ver cómo eso se relaciona en sus cuerpos. Entonces ellas y ellos dibujaron sus propias siluetas y a partir de ahí discutíamos el lugar de esas glándulas, de esas hormonas.
pero también diciéndoles, bueno, ustedes pueden jugar con eso, porque los cuerpos son diversos y la naturaleza también juega con el formato en que se presentan los cuerpos. Entonces, para mí llamó la atención a algunos estudiantes, por ejemplo, un estudiante que se considera hombre, pero pues que prefirió, ay, bueno, es mi cuerpo, estoy jugando con él, son cuerpos que existen, entonces se recreó su cuerpo con úteros y ovarios. Son cuerpos, posibilidades de intersexualidad que existen, y si estamos haciendo una representación, pues ¿por qué no hacerlo? O una chica que dijo, bueno, vamos a colocar la aparición de dobles gónadas, que es otra posibilidad de intersexualidad también, y traer esa... Estos letreritos que salen aquí son letreros que hicieron los mismos estudiantes, ¿listo? Todo este texto que aparece, yo lo tomé de la presentación que ellas y ellos organizaron para hacer en este congreso en Brasil. Entonces también por falta de tiempo no podía organizar así muchas diapositivas, entonces aquí copié y pegué esas diapositivas que ellas y ellos mismos organizaron. Aquí hubo una discusión de casos polémicos que ya ha habido en el deporte, en los Juegos Olímpicos, en relación al género y al sexo biológico, ¿no? Y hay evidenciar cómo, para mí lo más importante de esta actividad es ver cómo el conocimiento científico en relación al sexo biológico ha cambiado alrededor del tiempo, y si bien en algunos momentos expresa mayor objetividad que en otros, también ha estado marcado por cuestiones políticas y de discriminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos en los Juegos Olímpicos como el caso de Caster Semenya, que es una jugadora sudafricana negra cisgénero, es decir, sus cromosomas son XX, pero parte de su naturaleza es producir mucha testosterona. Ella produce mucha testosterona. Y tenemos el caso, por ejemplo, de un jugador blanco, Michael Phelps, de Estados Unidos, ganador de medallas, donde él también, un hombre cisgénero, XY, y él también tiene ciertas características biológicas que le dan ventaja sobre los otros participantes, ¿no? El tamaño de sus brazos, su metabolismo que le permite metabolizar más rápido el ácido láctico. Bueno, hay varias cosas. Y cómo a Caster Semenya le piden que tiene que tomar bloqueadores de testosterona porque se está saliendo de lo que se espera de una mujer, mientras que a Michael Phelps se le celebra, ¿no? Se celebra su ventaja natural, mientras que mujer no puede tener mucha testosterona. Y pues abordar otros casos ya de intersexualidad que se dieron, ¿no? De tanto cromosómica como gonadal, o el caso del primer jugador trans, Patricio Manuel, a ganar una pelea oficial de boxeo, ¿no? Esto fue quizás una de las cosas más polémicas que hice y que de pronto más problemas me generó, pues fue llamar a una persona trans no binaria a hablar con las y los chicos sobre ese proceso que estábamos estudiando de Tiffany. Pero no solo por ser persona trans no binaria, porque es importante reconocer que Ale, que fue la persona que estuvo, además de eso, es médica y tiene maestría y doctorado en salud colectiva, entonces era la persona más adecuada, inclusive por sus conocimientos y experiencia de vida, para hablar con las chicas y los chicos. Yo insisto, el problema no ha sido con las chicas y los chicos, ha sido un poco más a veces con algunas familias, pero también hay muchas familias que apoyan el proceso. Entonces, yo creo que hay que aprovechar más las aliadas y aliados que uno puede tener en la familia que darle tanto volumen de importancia a aquellas y a aquellos que no pueden estar de acuerdo. Además, me llama la atención que los profes y las profes de biología, cuando es para enseñar evolución, todas y todos están de acuerdo en que no importa, si no les gusta, voy a enseñar evolución, ¿cierto? Pero cuando se trata de género y sexualidad, hay como que ya se acaba la voluntad política, ¿cierto? Así es como, uy, no, si los papás y la familia no quieren, pues así como que mejor no lo hagamos, ¿no? Y hay que evaluar, que hay que reconocerlo. Hay profes de biología, profesoras de biología abiertamente homofóbicos, transfóbicos, que lo mueven en sala de aula, o simplemente también no tuvimos la formación, ¿no? Para tocar estos temas en nuestras clases. Y estas fueron como algunas de las decisiones finales que ellas y ellos escribieron. Por tiempo aquí no las voy a profundizar, pero hay una gran integración de conocimientos científicos, sea tanto para decir que ella puede participar o que no. A mí no me interesaba si ellas o ellos decidían que no, sino la capacidad de argumentación que tuvieran, tanto a nivel de cuestiones científicas como biológicas. Y una de las frases que me llamó en esos es esta, o sea, para mí es muy potente y en parte me deja un poco feliz reconocer que una de mis estudiantes pues llegue a mencionar esto, ¿no? Cuando ella dice, al contrario, la sociedad detalla cómo una persona trans transforma su cuerpo, pero no ve cómo una persona cisgénero también lo hace. Aquí sería un ahí, un error de ortografía. Ahí podemos evidenciar un pensamiento erróneo por parte de la sociedad, quien ha crecido con imaginarios estereotipos creyendo que algo es normal o está bien y se determina con autoridad para hacer sentir menos a lo que realmente es único y valioso.
Esto porque también abordamos con las chicas y los chicos de que normalmente hay un imaginario de que son las personas trans las que se salen de lo natural, ¿cierto? Las que se hormonizan, las que toman cosas para cambiar su cuerpo. Pero entonces, ¿dónde dejamos los anticonceptivos que hoy tienen que tomar la mayoría de mujeres y que también transforman sus cuerpos y que muchas veces ya les estamos dando desde los 13, 14, 15 años? ¿Dónde dejamos las cirugías plásticas? ¿Dónde dejamos los hombres pasándose horas y horas tomando anabolizantes en los gimnasios para aumentar sus músculos? Entonces, esa cuestión ahí de naturalidad, cultura, es algo que hay que problematizar y se me hace un poco conveniente pensar que son solo las personas trans que viven esos procesos al margen de la naturaleza, según eso que se menciona. Este proyecto 2, pues dice cuáles son los efectos de drogas lícitas, entiéndase alcohol, cigarrillo, e ilícitas, cocaína, LSD, sobre el sistema nervioso, y cómo las cuestiones de clase, raza y género están relacionadas con prácticas de desigualdad en el narcotráfico, porte y consumo de drogas ilícitas. Entonces, analizar también cómo quien va a la cárcel no es el que maneja el negocio, sino el que básicamente la presión social por la desigualdad lo lleva a vender la menor cantidad, ser el que menos gana, pero ser el que llena las cárceles, no tener a veces una defensa adecuada. Y los abordajes policiales mal desarrollados a veces, ¿no? Hablar también de, aquí hubo una discusión, ¿no?, sobre la legalización o no de la marihuana. Bueno, no voy a profundizar mucho de esto porque en serio ya me estoy extendiendo. Y este proyecto 3, que es el último, donde ya abordamos el proceso de menstruación, queriendo ver pues esos procesos a nivel celular de órganos y sistemas en la cuestión de la menstruación y qué acciones podemos emprender para combatir la desigualdad de género en prácticas sociales donde la menstruación está involucrada. Aquí pues yo siempre intento reconocer los sentidos previos, a mí no me gusta decirles ideas previas porque lo deja solo como una cuestión de la mente y la racionalidad y incluye ahí unas cuestiones de emocionalidad, sentimientos y el propio cuerpo, entonces prefiero llamarles sentidos previos, preguntándole a las chicas y los chicos cómo creen que sería el mundo si los hombres cisgénero también menstruaran. Entonces ahí uno ve cómo hay muchos imaginarios ahí asociados al dolor, a la catástrofe, a algo asqueroso de la sangre, ¿no? Y cómo eso acaba afectando que mujeres no puedan disfrutar plenamente del espacio público. No solo mujeres, ¿no?, los cuerpos que menstruan. Pues claro, porque si hay una vergüenza sobre la menstruación, el día que estoy en mis días, pues no me puedo sentir cómoda en el espacio público. Entonces se sigue reforzando ese binario de el espacio público es masculino, el espacio privado es femenino, y poderlo problematizar. Pues aquí viene toda la cuestión de la cuestión hormonal, pero también ver, bueno, ¿y será realmente que es ese mito de ese peligro de la sangre menstrual? Aquí cuando uno analiza, bueno, ese tal aparato reproductor masculino y femenino, pues la importancia de abordar también el intersexual, porque también existen, y problematizar con las chicas y los chicos, o sea, normalmente uno les enseña esto sin problematizar. ¿Y por qué le llamamos reproductor? ¿Sí? Bueno, ¿por qué se llama exclusivamente reproductor? ¿Será exclusivamente esa su funcionalidad? ¿Por qué le llamamos aparato? ¿No? Eso no es como una visión muy maquinizante del cuerpo. ¿Por qué masculino y femenino específicamente? Y problematizar principalmente el dominio masculino desde el nombre, ¿no? O sea, que el cuerpo de las mujeres se llame trompa de falopio, es decir, que la parte del cuerpo de una mujer tenga el nombre de un hombre que además consiguió esos saberes a partir de la tortura y procedimientos poco éticos con mujeres negras esclavizadas, ¿no? El padre de la ginecología, como se reconoce hoy, abusó, fue inético con grandes procesos, con las mujeres negras esclavizadas, y hoy inclusive se le reconoce a él con nombres de partes del cuerpo de las mujeres. Entonces, también problematizar por qué ese nombre es válido para llamarle a una parte de mi cuerpo y no de pronto otra cosa que yo sienta o que yo quiera asociar a esa parte. Hablar explícitamente del clítoris y hablar del placer, porque parece que con esa maquinización del cuerpo que tenemos en la enseñanza de la biología no hay lugar para eso, ¿no? Hay que hablar de cuestiones más como de garantizar la reproducción, el embarazo, pero de pasarla bueno, de gustar del sexo, de sentirlo bien, de que yo lo pueda sentir bien, y más en el caso de la mujer o de los cuerpos que tienen clítoris, parece todo un tabú, ¿no? Entonces llegarlo a hablar con eso, pues fue bien interesante con las chicas y los chicos. Y esto quizás es uno de los laboratorios más locos que he hecho en la vida, esto todo fue a distancia, y fue un laboratorio con toallas higiénicas, ¿no? Tanto chicos y chicas tuvieron que comprar toallas higiénicas de diversas marcas. Hicimos un laboratorio donde esas toallas se ponían a absorber, no sé, aceite, gelatina roja, leche, agua, para ver cuál de ellas absorbía mejor, ¿no? De acuerdo a la viscosidad, porque las viscosidades de la sangre pueden ser diferentes también. Y fue muy loco ver a los niños principalmente tocando por primera vez una toalla higiénica y a las chicas enseñándoles.
y ver esa interacción entre ellas mismas. Aquí, como les digo, siempre el diálogo con los movimientos sociales. Entonces, aquí tuve a compañeras feministas decoloniales que hablaron de cómo la sangre puede ser vista inclusive como algo sagrado, cómo ellas la utilizan para regar las plantas, como algo positivo, cómo hay una relación de la luna y un saber ancestral que viene desde las mujeres, las que muchas fueron torturadas por ser supuestas brujas en el tiempo de la Inquisición, de cómo hay otros métodos, además de la toalla higiénica, como la copa menstrual, menos contaminante, pero también analizar el componente de clase que impediría que muchas mujeres en el país tengan acceso a 80,000, 100,000 pesos para comprarse una copa menstrual, ¿no? Y cómo esto permite que las chicas y los chicos, estos fueron banners que ellas y ellos producieron, lo asocien aquí a reconocer cuestiones de injusticia histórica, ¿no? Hacia las mujeres, cómo está asociado hacia capital, el comercio de las toallas higiénicas. Y el cuento que ellas y ellos tenían que producir al final era un cuento de, bueno, ¿y cómo sería entonces ese mundo si los hombres cis menstruaran, ¿no? Entonces a ellas y ellos tenían que inventarse cómo aparecería ya el aparato reproductor, cómo sería y llamarme la atención, ¿no? De que una de mis estudiantes haya escogido como protagonista de su cuento a Luis, un hombre trans, pues que también los hombres trans menstruan, racializado además, y que a partir de ahí pues haya realizado su cuento. Quería mencionar ya para finalizar que si bien el proceso no es estrictamente académico, sí hay una producción de artículos que viene después. La cuestión es que estos aún no están publicados, están en proceso de revisión, pero sí quería decir que se viene uno que habla un poco de, bueno, ¿qué otras respuestas podemos dar a esa vieja pregunta de por qué y para qué enseñar biología? Este segundo que aparece aquí, que habla un poco más de esa experiencia que hice con las chicas y los chicos de séptimo de abordar la lucha antirracista a partir de la alimentación y la nutrición. Este que sí fue una revisión más general que quise hacer sobre caminos que tenemos para abordar la lucha antirracista desde la enseñanza de biología, que no sea solo desmentir el concepto de raza biológica. Entonces, a partir de una revisión, en ese artículo serán propuestos 7 caminos y solo uno de ellos es desmentir el concepto de raza biológica y para valorizar la cátedra de estudios afrocolombianos. El de la chicha, que este también, este sí saldrá un poquito ahorita más reciente, que es este de no puedo respirar, enseñanza de la respiración celular, una perspectiva antirracista. Está este que va a salir un poco sobre la experiencia de Tiffany, este sobre la relación de COVID y violencia de género, y este que sí ya salió, donde hablamos un poco de esa discusión de identidad de género en la enseñanza de la biología. Quería como solo hacerles esta invitación, de pronto si alguna o alguno de ustedes está así pensando en qué voy a hacer de trabajo de grado ahí en la licenciatura en biología, a mí me parece que hay algunos proyectos de tesis urgentes y necesarios en Colombia y que sería súper lindo si alguien o alguna se animara a hacerlos. Por ejemplo, a mí se me hace que está súper urgente una revisión detallada de las relaciones entre la enseñanza de la biología y la cátedra de estudios afrocolombianos. O una tesis que se pregunte el actuar y praxis de profesoras y profesores de biología que sean LGBTI. ¿Cómo sobrellevan eso ellas y ellos en las escuelas? O las percepciones que tengan estudiantes racializados y LGBTI sobre las clases de biología en las escuelas. U otro que sea específicamente sobre la elaboración de cartillas que hablen de científicas y científicos afros y LGBTI de Colombia. O inclusive una tesis que se pregunte cómo está la inclusión de los asuntos étnico-raciales y de diversidad sexual y de género en el proyecto curricular de licenciatura en biología de la Universidad Distrital. Finalizo aquí con algunas referencias y agradeciendo con esa frase de Marlene Boyar, una travesti argentina que es mi principal referente en mi tesis de doctorado. Y bueno, esa frase siempre me gusta mucho cuando ella dice: admítanlo, han estado equivocados siempre, no hay molde para el ser, los vamos a infectar con arte de ser. Entonces, yo les agradezco mucho la atención y termino por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Jonier, por estos temas tan interesantes que son como tan urgentes de que sean tratados y esos discursos sean transformados para cuanto antes incluirlos en la escuela. Y bueno, en este momento empezamos como la parte de las preguntas. Si alguien tiene unas preguntas, puede ir pidiendo la palabra en el chat para que sea un poquito más como una conversación, que tenga la oportunidad de con su propia voz preguntarle a Jonier. Pero yo quería empezar preguntándote de pronto una pregunta que me trae muchísima curiosidad y de pronto es alguna que tenemos varios de los que hemos seguido tu trabajo por redes sociales, que sueles compartir tus experiencias. Y es que una vez superada esta etapa de construcción de los docentes, o sea, de nosotros,
y que tenemos todas las ganas por introducir todos estos temas en nuestra práctica docente. ¿Cómo se hace para superar esos obstáculos que ya mencionabas, principalmente con los padres de familia, Ujú. ¿no? Que puede que generen pues esos obstáculos, esas barreras, que incluso pues siempre se ha visto que los estudiantes son el reflejo de lo que son en sus casas. Entonces, si en sus casas de pronto hay bloqueos, probablemente ellos también los lleven a las escuelas. Entonces, me gustaría empezar como por ahí. ¿Respondo ya? Sí. Sí. Vale, sí, y ese es sin duda quizás uno de los principales miedos que tenemos, ¿no? A los papás y las mamás. Yo lo sé, hay varias cosas que para decir ahí, ¿listo? Yo creo que primero a mí me sirvió mucho cuando yo entré en estos caminos de la decolonialidad, ver que realmente yo pocas veces me había dado la oportunidad de leer a las personas trans, de leer a los maricas. Bueno, discúlpenme en utilizar ese lenguaje, ¿no? La verdad yo ni me debería disculpar porque es lo que siempre nos han dicho, ¿cierto? Entonces, pues creo que lo mínimo que puede hacer es utilizar esa palabra de manera un poco positiva, ¿no? A los maricas, a las lesbianas, areperas y toda esa, porque la gente es súper creativa, ¿no? Para nombrar a lo que es Ujú. diferente. Nunca había tenido la oportunidad de leerlo, por lo menos académicamente. Entonces, cuando me empiezo a acercar, eso a mí me llenó de mucho coraje, porque empiezo a ver que tal vez yo había tenido un camino muy equivocado en la vida, que era esperar a ser acepto en esta sociedad. Y cuando dije, no, en esta sociedad no hay que buscar ser aceptado porque pues la sociedad está hecha para discriminar. Ahí es que ver es cómo se cuestionan esas estructuras que generan esa exclusión. Y aprendí mucho, muchísimo leyendo a las personas racializadas, leyendo a las personas afro, leyendo eh, al pueblo de la disidencia sexual. Y eso a mí me llenó de mucho coraje porque primero me quitó muchos miedos de mostrarme, de ser lo que soy. Y claro, y cuando llego a la escuela, eso me cambió. O sea, claro, yo iba con mucha expectativa porque tenía como 5 años lejos de la escuela. Pero cuando llegué yo sentí que la cosa ya era diferente y que simplemente yo no iba a entrar ahí en la escuela como para camuflarme o esconderme. De hecho, yo me acuerdo que a las primeras 3 semanas ya en una reunión de profesores le dije al resto de profesores, a las directivas, eso fue el mayor escándalo, pero eso también generó como, bueno, es que estamos aquí y ya no tenemos el miedo con el que ustedes siempre nos han acostumbrado a vernos y de alguna manera silenciarnos, ¿no? Y no solo silenciarnos, esto después se transforma en muerte, ¿no? La expectativa de vida de las personas trans en Colombia es de 36 años, entonces es algo serio, mientras que el resto de la población es de 70. Entonces, claro, cuando llegó esto, y pues además con las herramientas que gané en un doctorado, porque eso da peso, y eso es importante decirlo, mostrarse como profesor con doctorado, de alguna manera genera, y no debería ser así, pero genera cierto como pasividad en el público, en el sentido de, bueno, es doctor, ¿no? Entonces, y claro, y de alguna manera sí, estar fundamentado, mostrar las cosas, hacerlas con un fundamento. A mí algo que me sirvió y de pronto cosas que sí les podría decir que sirven para uno cuidarse un poco es utilizar artículos científicos. Entonces yo siempre utilicé mucho con las chicas y los chicos leer artículos científicos donde se habla de estos temas, ¿no? Donde la cuestión hormonal en personas trans. Entonces si me dicen algo, yo, es ciencia, mire, es ciencia, es un artículo científico, usted no me puede censurar la ciencia, ¿cierto? Entonces ahí va, ese es como primer paso. Dos, realmente no se trata de imponer, o sea, si ustedes ven en el caso que abordamos, el caso de la mujer trans, mis chicas y mis chicos podían responder sí o no, podían estar de acuerdo o no con la existencia de personas trans. Eso es absurdo decirlo, pero bueno, me toca, o sea, yo no puedo realmente obligar a mis estudiantes. Y siempre darles ese espacio. Mire, usted puede decir que no, pero tiene que dar buenos argumentos. ¿Sí? Si usted solo me dice no porque no me gusta, eso no tiene que ver con ciencia inclusive. Entonces eso también me ayudó en relación al caso de algunos papás, de algunas familias. Y tercero, hay aliados, porque sí hay familias que piensan diferente. Y esas normalmente como que se entiende uno en el lenguaje, entonces están dispuestas a ayudar. Entonces, mientras que a veces el que no está de acuerdo es más bien calladito y a veces no le dice a uno directamente, sino que hace comentarios por fuera, va a la directora, no sé qué, esta familia sí se coloca y lo dice en clase. Y a veces que ellos se colocan como que le hace ver a los otros como, bueno, de pronto la estoy embarrando un poco. Y me llama la atención, hay que dejar de pensar que necesariamente las familias siempre van a ser tan negativas. A mí me llamó la atención ahora que entré de vacaciones,
le mandé un cuestionario a los chicos y a las chicas y a las familias preguntándoles si ellas y ellos consideran que tienen saberes que les gustaría traer en las clases, como para hacer más unas tertulias, diálogos de saberes con las familias, y qué temas les gustaría hablar. Y a mí me llamó la atención que 2 familias hayan mencionado que querían hablar de cuestiones de homosexualidad, o sea, que la homosexualidad desde un punto de vista genético, científico. Entonces, de pronto, porque también hay familias donde esto se está viviendo. Y quiero destacar de esto que las chicas y los chicos LGBT que hay, porque los hay, se sientan representados, que puedan hablarle a uno en vacaciones, que le cuenten lo que está pasando, en fin, eso es importante también, ¿no? Y obviamente las chicas y los chicos racializados. Igual no puedo negar aquí los problemas, cuestiones asociadas a derecho de petición, inclusive algunas cuestiones, pero pues es lo que yo veo, o sea, para las personas racializadas y la disidencia sexual y de género, la vida en sociedad ya no es fácil, ¿cierto? Entonces eso es como ya normal para uno. Entonces es como, pues bueno, es el proceso, hay que hacerlo y hay que dar la lucha, no, pues no esconderse por eso, pienso yo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el primer participante es Cristian Yasser. Por favor, si quieres hacer tu intervención. Hola, Jonier. Hola, Cristian. ¿Cómo vas? Bien, bien, Cristian. Pues, primero quiero decirte que es una apuesta muy interesante. He tenido la oportunidad de compartir espacios que tú autónomamente has creado para dialogar sobre ello, sobre este tema de colonialidad. Tengo 3 preguntas. La primera sobre la planeación de clase. Yo quisiera que nos contaras cómo esas dificultades, los retos que has encontrado, con qué te has enfrentado cuando vas a abordar tu clase en este tópico de colonialidad y teniendo en cuenta el asunto currículo, qué adaptaciones, qué contrariedades has encontrado. La segunda pregunta es sobre el contexto de la práctica. ¿Tú crees que el contexto de la escuela donde estás ha influido en la forma como tú has abordado la clase? O sea, por ejemplo, si esta propuesta se abordara desde un colegio de Soacha de bajos recursos o en un colegio de validación, ¿cómo serían esas dinámicas? En fin. Y el tercero, tal vez es como la posibilidad de plantear material educativo que le sirva a otros profesores para que guíen su práctica de acuerdo a este tipo de cosas. Si es posible, ¿qué elementos tendría que tenerse en cuenta en la planeación de ese material? Y nada, pues felicitarte y comentarte una anécdota de aquí. Yo estoy viviendo aquí en Monterrey y pues estoy viviendo con 2 mexicanos. Y pues cuando empezamos a hablar de la palabra marica, yo les decía que marica era muy común en Colombia como para referirse a un amigo. Entonces, uno de mis roomies que es homosexual me dijo, como güey, yo tenía mucho miedo porque en Colombia decían marica y para mí que me digan marica era muy impactante, pero ahora lo tomó como parte de su vocabulario y dice, no, wow, fantástico. También le sirvió como para tomar la confianza para decirme a mí, abrirse y decirme, no, mira, es que soy gay. Y cuando yo nunca me pregunté y no debería ser algo que sea como, wow. Entonces, nada, pues dejo esas 3 inquietudes y esta pequeña anécdota. Gracias, Cristian. Valeria, ¿es para responder de una vez o escuchar otras preguntas? No sé, Valeria. Pues responde de una vez. Vale. Sí, y esa pierda. anécdota que dice Cristian es muy importante. Ese letrero que yo les mostré al inicio en el baño, créanme que educa mucho más que otras cosas. O sea, ese letrero en un baño, en un sentido ofensivo, le deja un mensaje tanto de pronto al posible niño gay, pucha, o sea, esto es vergonzoso, me tengo que esconder,
como también al resto de la población, ¿no? De que y le enseña también a los otros chicos a que todo el tiempo tienen que mostrar que no son gays, ¿cierto? O sea, para no ser ofendidos, o sea, mostrar una hipermasculinidad, en fin, bueno, eso educa mucho más, por eso digo que eso hay que también prestarle atención. Sobre la planeación en clase fue más difícil al comienzo por cuestión de directivas, porque claro, profesor nuevo y todo esto, entonces, claro, siempre me decían, bueno, sin embargo, insisto, uno tiene que ser estratega. Entonces yo me leí todos los documentos que tuviera el colegio, todo lo que tuviera el colegio, currículo, PEI, no sé qué, y entonces en la planeación yo colocaba, según el PEI, tal cosa. Según el proyecto de convivencia e identidad, que es transversal, tal cosa, ¿sí? Y entonces ahí eso ya fue como alivianando un poco, de tanto que hoy ya la directora pues ni revisa la planeación, o sea, ya como que ya deja, ya tiene la confianza, ¿no? Entonces yo diría que ahí la principal herramienta que uno debe tener es linearse con los documentos porque siempre le dan a uno algunas brechas los documentos que tenga la institución y hay que aprovechar, ¿listo? Sobre el contexto de la práctica, claro, yo no puedo desconocer el privilegio, ¿no? Chicas y chicos de colegio privado, igual es un colegio al sur de la ciudad, eh, pero claro, tiene una cuestión, inclusive para nosotros profes, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, pues el colegio ya tenía una plataforma, nos dieron el computador del colegio para venir y trabajar en casa, o sea, hay unas cuestiones ahí que, claro, hay que analizar. Sin embargo, si bien yo no podría darte una respuesta porque no he ido a trabajar con esta cuestión de colonial en esos contextos más difíciles, sí, antes, toda mi experiencia que yo he tenido antes siempre ha sido en estos contextos, ¿no? Toda mi vida, yo estudié en un colegio público en Ciudad Bolívar, mi primera experiencia de profesor fue en Cazuca y en un colegio al sur de la ciudad. Yo hoy vuelvo a leer lo que hice en ese tiempo y dije, qué triste es que yo no haya todavía conocido esto en ese momento. O sea, si yo hubiera conocido un poco más esa decolonialidad, hubiera de pronto dejado de reforzar un discurso de meritocracia, como decirle a mis chicas y chicos que es que se tienen que esforzar mucho más para lograr las cosas, sino que hubiera hecho un énfasis más es a estudiar qué situación histórica les ha llevado a la situación que los tiene la sociedad hoy y cómo ser un poco sinceros de a pesar del esfuerzo, cómo hay una sociedad súper violenta que siempre les va a negar derechos, sea por su lugar étnico-racial o por el lugar donde viven. Y eso hubiera dado un abordaje mucho más rico en la enseñanza de la biología, pienso yo, pero eso no te lo puedo asegurar. Igual yo creo que siempre se pueden hacer cosas. Y los trabajos en decolonialidad que enseñanza de las ciencias, la mayoría se han hecho en esos contextos. Entonces, la literatura está más ahí, ¿sí? Entonces, lo raro, de hecho, es hacerlo en colegios privados, ¿listo? Entonces, es interesante eso también. Y sobre material educativo, de mi parte, todavía no lo he hecho, porque igual yo tengo una presión del doctorado y esa producción académica y todo eso, pero yo sí quiero después producir recursos más tangibles, por ejemplo, la guía de laboratorio que hice sobre las toallas higiénicas, este tipo de cosas, dejarla disponibles para profes también. Pero todavía no he tenido el tiempo y probablemente a eso me dedique después, porque ahora estoy de lleno, comprometido en esta práctica ahí en la escuela y todo esto, que además se volvió muy exigente por el tiempo de COVID. Entonces, el proceso va por ahí, por el momento. Gracias, Johnny. Listo. La siguiente persona que pidió la palabra es Juliet Millán. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En principio agradecerle al grupo de investigación por abrir este espacio tan necesario, a Jonier por estar acá. Realmente escucharlo siempre trae como un nuevo aire. De verdad es genial escuchar a Jonier siempre. Entonces también agradecerle que esté acá, que esté compartiendo este espacio con nosotros y pues todos sus conocimientos. Quisiera hacerle una pregunta específicamente y es, ¿cómo hizo, o bueno, sí, cómo creó este currículo alterno virtual para trabajar con los chicos? O sea, creo que es un reto gigantesco al que nos estamos, digamos, enfrentando todos como profesores y como estudiantes, y me parece pues que tras de que pues es un reto gigantesco, no contamos con muchísimas herramientas. Entonces quisiera como que Jonier me contara un poco cómo hizo para llevar esa estrategia a la virtualidad y cómo hace para que sea tan eficiente. Esa es mi pregunta. Ay, no. Junior. No,
no te Ya. estamos Ya, escuchando. disculpa que no tenía desactivado el micro. Y yo aquí hablando. Bueno, está diciendo que lo primero es eso, no desconocer el privilegio de mi escuela. O sea, eso es lo primero, ¿no? O sea, yo no puedo suponer que esto es algo que ya se deba llevar a un montón de lados descontextualizado, desconociendo los privilegios que tiene mi colegio, ¿no? En cuestión de que las chicas y los chicos tengan internet, computador, ¿no? Muchas veces acompañamiento de las familias, o sea, y esa cuestión. Sin embargo, aquí también yo quiero hacer un reconocimiento mucho al equipo de profes del colegio. O sea, yo creo que también hubo cierta suerte en el encuentro de esas personas, que si bien al inicio hubo algunos problemas por cuestiones de homofobia también y cuestiones, con el tiempo como que se fue conectando y al ser un equipo, es un equipo que a pesar de que no compartamos idea, es muy comprometido con la cuestión de la enseñanza, ¿cierto? Entonces, como que le entramos a las ideas y entonces rápidamente nos acoplamos a algunas cuestiones tecnológicas y a escuchar a las chicas y los chicos, ¿no? Entonces, pues el colegio como tal, pues cuenta, como te digo, una plataforma, pero además utilizamos el Zoom, cuadramos que, no sé, el Skype es específicamente para comunicación con los profesores, el WhatsApp solo para dirección de curso con familias, Zoom para las videollamadas, correo para envío de trabajos. Bueno, hay toda una organización así muy chévere del colegio, cierta autonomía que también nos da la coordinadora, muy joven también y muy entradora a todos estos proyectos. Y en esto de la virtualidad, pues ha sido exigirse. Yo todavía no sabría decir que sí es tan efectivo, porque sí siento que todavía le falta mucho a mi trabajo esa parte de sistematizar con mayor rigor y detalle aquellas cuestiones que hayan colocado mis estudiantes, pero por lo menos en aspectos más superficiales de motivación, que es tan importante en estos tiempos, pues creo que de pronto sí se ha logrado como tenerlas involucradas al proceso, y ya habrá que hacer un análisis como más serio, así de exactamente esos aprendizajes y tal, que ya también no puedo negar que por cuestiones de mi trabajo y el tiempo a veces no alcanzo a hacer, ¿no? A veces queriendo no acabo entrando en esta dinámica que nos toca a los profes de actividad, ir pensando la actividad, y no muchas veces nos queda tiempo de leer con calma, reflexionar después y retomar camino de acuerdo a lo que leí. Pero aquí quiero destacar, uno, la facilidad en mi contexto y los profes maravillosos que hay en el colegio también. No todos, pero la mayoría. Listo. La siguiente pregunta es de Wilmer Gómez. Valeria, yo sigo. No, profe, paciencia. Sigue Wilmer Gómez. Ok. Si no se presenta, sí es tu turno. Creo que Wilmer ya salió, no está aquí, ¿vale? Bueno, profe, entonces ahora sí tienes la palabra. Gracias, menos mal. Varias cosas. Una, digamos, infinitas gracias a Jonier, digamos, por su participación. E infinitas gracias al grupo y al semillero de investigación, a Marlon, a Giovanni, a Valeria, a Heidi, a Carolina, bueno, a todos los que están detrás de esta invitación. De verdad que agradecerles porque creo que estos espacios, y más con jóvenes como ustedes, digamos que es un grupo de jóvenes, Junior también está en esa misma idea de joven, como este grupo de jóvenes, diríamos, profesores que se están formando, definitivamente uno siente, digamos, que es posible creer en el país. O sea, lo que ocurrió el 20 de julio en la instalación del Congreso, entonces uno como que sale atormentado de ese evento político del país, pero encontrando estos espacios uno dice que definitivamente en los jóvenes está este país, y creo que digamos, este escenario de invitación a conversar sobre estos temas me parece que da una luz de esperanza, y quiero felicitar a toda la organización del Semillero de Investigación, porque además esto lo preparan ustedes, y lo que yo hago es como respaldar todas estas ideas que a ustedes se les ocurre, y básicamente lo que hago es como un ejercicio de mediación y de apoyo. Entonces, nuevamente, felicitar al grupo, al Semillero, y por supuesto a Johnny por su tiempo y por toda esta experiencia que ha venido construyendo. Esto es lo primero que quiero señalar. La pregunta con Johnny, digamos, tiene que ver con esta articulación, Johnny, ¿cómo logras construir esa articulación entre una perspectiva política, digamos, de un agenciamiento político, de una postura política, de la construcción de una postura política, ¿cierto? Que creo que va más allá del tema de género, que va más allá del tema digamos, del racismo. Hay una postura política como profesor con una ruptura epistémica. O sea, hay una relación muy interesante, y es
esa perspectiva política cruzada con una perspectiva epistémica, es decir, cómo has venido construyendo esa relación entre esa perspectiva epistémica articulada a una perspectiva política. Es como cómo ha venido construyendo eso, que me parecería muy, muy interesante. Y la otra pregunta o la otra observación es, digamos, cuando uno escucha a Jonier con todos estos ejemplos que está colocando, uno, digamos, yo ya, como que también habría que desinstalarse en la perspectiva de racismo o desinstalarse en la perspectiva de género, porque creo que el asunto va más allá, va más allá y es la construcción de una biología distinta. O sea, de una biología distinta, es decir, de una biología propia de la escuela que, digamos, desde algunos lugares teóricos hemos llamado la biología escolar. Es decir, hay una biología, ¿cierto? Producto de los biólogos que por supuesto compartimos, leemos, aprendemos, es necesaria, digamos que como dice Jonier, nos acercamos a ella, digamos, para comprender. Pero lo que está tratando de decir Jonier, diríamos, si uno hace una lectura de segundo nivel, no es un problema del racismo en este sentido, no solamente es un problema de género, es como Jonier lo que está posicionando y que me parece muy interesante, y es la construcción de una biología escolar, es decir, una biología, llámese biología escolar, bueno, digo escolar porque está en la escuela, pero es una biología de alguna manera distinta, que habría que construir, y parte del horizonte del grupo de investigación nuestro de biología, enseñanza de realidades, es justo construir esta biología, o sea, una biología propia de la escuela que circulan miles de discursos, miles de familias, miles de actores, y creo que ahí nos falta, diríamos, construir eso. Entonces, lo que quiero señalar es cómo logramos nos situarnos, pasamos por ahí, pero no necesariamente situarnos en el problema del racismo, en el problema de género, sino que hay un asunto de trasfondo y es el reconocimiento de una enseñanza de la biología o de una biología propia de la escuela. Digamos, eso sería como participar de mi intervención. Sí, profe, muchas gracias por los comentarios. Pues profe, yo voy a intentar responderlo como en lo que en realidad yo siento que vivo así, en ese proceso así. Por ejemplo, en la pregunta de la articulación de la perspectiva política y ruptura epistémica, yo creo que ese proceso se genera y para poder generar ese proceso, necesariamente yo tengo que cambiar los referentes de lo que yo leo y de lo que yo considero válido para considerar conocimiento que me puede nutrir como profesor, ¿sí? Porque yo considero que esa articulación, perspectiva política y ruptura epistémica, solo yo considero que la generé así o que por lo menos la conseguí explicitar cuando realmente me puse en la tarea, y cuando digo en la tarea es cuando me dediqué arduamente a decir, bueno, en la universidad nunca me pusieron a leer a personas afro, en la universidad nunca me pusieron a leer a personas trans, en la universidad nunca tuve que leer a una persona indígena, pocas veces leí personas latinas, inclusive o mujeres, pues eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Y así no hablen de biología, de lo que hablen, porque hay toda una cuestión de luchas que desconocemos, de saberes que desconocemos, de epistemologías que sabemos que están ahí, que no es solo saberes académicos, sino que además están fuertemente integrados a la lucha de los pueblos y son luchas históricas. Entonces, cuando yo vi que todo lo que estaba leyendo en la universidad me estaba acercando más a la construcción de un intelectual académico, pero cada vez me estaba alejando más de mi pueblo y de mis raíces como campesino también, e inclusive de permitirme reconocerme abiertamente marica de estas cuestiones, pues cuando vuelvo a leer, eso genera un cambio en mí, ¿cierto? Eso me permite ver otras cosas e inclusive poder proponer temas de la biología. El tema de Cheikh Anta Diop, este científico de Senegal, yo no lo aprendí en una clase de biología, yo no lo aprendí en la clase de histología, lo aprendí en un libro cuando yo estaba queriendo aprender sobre la historia de África y me fui a leer sobre la historia de África, vi que hablaban de este científico, me fui a leer ese científico y encontré su trabajo sobre melanocitos, la piel, que después me dice, bueno, chévere trabajarlo con mis estudiantes. Entonces, si no hay un cambio de los referentes explícito de realmente llevar en serio el conocimiento que están produciendo, tanto en la academia como por fuera de ella, estas personas difícilmente se va a dar esa articulación política. Pienso yo que de ahí nace ese accionar político, porque uno aprende de alguna manera a pensar y producir conocimiento como esa lucha colectiva que ellas y ellos también tienen. Y la cuestión, yo estoy de acuerdo que efectivamente es eso, y de hecho eso a veces me hace sentir muy mal, porque yo a veces, precisamente por ese imaginario que tengo de que enseñar biología es eso, que normalmente tenía en la cabeza de llevar esta biología que tanto me enseñaron en la universidad, a la escuela,
pues eso a veces siempre me hace sentir muy mal y a veces pensar, ¿y será que yo sí estoy enseñando biología? Es una pregunta que a veces me atormenta, o sea, como, ¿o será que es que yo no estoy simplemente haciendo otras cosas y de pronto estoy tumbando a mis chinas y chinos? Aquí en mi familia a veces me escuchan enseñando y me dicen, bueno, ¿y cuándo es que va a enseñar? Bueno, la célula y que las partes de la célula y no sé qué, y que usted está hablando ahí es que de la liberación esclava en Colombia, y bueno, y claro, pero digo, bueno, es que hace parte, o sea, como que es que ya no consigo ir de eso y pues mientras que esto no se vuelva algo más general y común, pues es necesario hacerlo así. Sin embargo, por justicia epistémica necesariamente, yo todavía, si bien estoy de acuerdo en que no lo tengo que dejar de ver simplemente como el problema de género o el racismo, sí quiero resaltar que lo que me llevó a esto no fue pensar los marcos de biología escolar ni nada de esto, no fue leer sobre eso, sino que lo que me llevó a esto fueron los saberes de las personas afro, de la lucha antirracista y de la lucha de la disidencia sexual y de género. Son estos saberes los que me llevan a eso, los que me permiten construir eso, obviamente a partir también de todo lo que aprendí antes. Entonces también de pronto por justicia epistémica sería de pronto, por ejemplo en mi tesis, si yo coloco eso, claro, puedo bien hacer la discusión, pero como nombre, como bandera que lleve ese trabajo, prefiero dejarlo en esos términos, más en justicia y honor a quien realmente lo movió y lo motivó, a pesar de que pueda ser identificado por otra cosa, que a la final no fue lo que me movió tanto a eso, ¿no? Si bien no puedo desconocer todo lo que yo aprendí de didáctica antes y todo esto, creo que no fue necesariamente eso lo que me llevó a construir lo que hice así, o sea, no, por lo menos no fue el eje principal. Entonces sí voy, y lo voy a considerar en la tesis, hacer esa discusión de esa biología escolar, pero es abanderada por otro y es importante colocar eso porque también hay que mostrar eso, que la lucha antirracista, la lucha de la disidencia sexual y de género, no necesitamos ser aceptados, al contrario, esto es potencia para transformar las cosas, o sea, no es que nos hagan un favor al incluir esto, son ustedes los que necesitan de esto, pues para transformar las prácticas y empezar a ser diferente. Entonces, también se me hace importante políticamente colocarlo así. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Y primero Ambiental Fontibón, y como Wilmer Gómez no participó, entonces le damos la palabra a Victoria Miranda, que sería como la última intervención de hoy. Entonces, adelante, Ambiental Fontibón, por favor. Buenas noches, entré con ese perfil, pero pues soy Cristian Sierra, egresado de la licenciatura en Biología, y más que hacerle preguntas a Johnny es, pues obviamente felicitarlo por el proceso, fuimos compañeros egresados de la ISTRI, 5 o 6 años trabajando y peleando juntos en los escenarios y discutiendo y argumentando procesos, que pues eso hace parte del proceso. Un saludo pues al profesor Guillermo Fonseca, a los compañeros de Biología, Enseñanza y Realidades que pues siguen trabajando fuertemente por el grupo y que pues alguna vez todos nosotros pasamos por ahí. Entonces, felicitar el proceso. Y pues más que hacer una pregunta, he estado pues leyendo artículos, las recomendaciones que Johnny ha puesto, y esto lo empieza a movilizar a uno en un entorno de reflexión constante, de argumentación y de ver que realmente nuestra formación ha sido enfocada con autores de Occidente, estadounidenses, europeos, y que siempre hemos tenido esa mirada. Pero pues en la experiencia que yo he tenido, he trabajado más en campo con organizaciones y con comunidad en los territorios, no tanto en el nivel escolar, y desde lo que personalmente he venido haciendo, el aprendizaje que uno hace en campo es gigantesco, y estos procesos que uno viene haciendo, de cierto modo, personalmente ya los he venido trabajando. He conocido varias personas que hemos nutrido espacios que permiten articular procesos reales con las comunidades para generar una transformación real en los territorios, no solo desde la escuela, sino desde las juntas de acción comunal, desde el trabajo que he venido realizando con víctimas del conflicto armado, que estos temas de desconocer un poco el tema racial, el tema étnico, no se tienen en cuenta y no se reconocen las mismas comunidades con las que he venido trabajando, y yo sí lo he enfatizado
porque gracias pues al contexto en el que he trabajado y he vivido, es importante poner estos temas del conflicto histórico colombiano que nos ha puesto a que exista en muchas poblaciones y muchas comunidades que no son tenidas en cuenta. El tema que habla Jonier de las tierras es real porque a los campesinos que llegan aquí a Bogotá, víctimas del conflicto armado, afros, negros, palenqueros, indígenas, están siendo marginados y victimizados en procesos de vivienda de interés social y prioritaria en Bogotá, y se les está quitando todas sus raíces y todo su contexto de vida por pasar del campo a la ciudad, obligándolos el gobierno colombiano pues a vivir en una ciudad de cemento sin tener en cuenta su tradición, su cultura, y pues en el trabajo que yo he venido haciendo pues me he dado la tarea y pues la pelea de reconocer esas identidades, así uno no tenga el conocimiento amplio, porque uno, por más que uno intenta, pues hay muchos elementos que salen o se le salen las manos de uno, y ahí es donde uno empieza a interactuar con las comunidades. Y pues lo único que espero es que Jonier siga enfocado, porque estos temas hay que ponerlos en la agenda pública, en la agenda como políticas públicas del Estado, y ahí es donde yo también le apunto, porque si esto no se discute en la escuela, en los espacios, en los barrios, pues de verdad no va a tener una incidencia, y hasta que no generemos una incidencia, pues no podremos hablar de que se vuelva algo generalizado, hasta que no se ponga en las políticas públicas reales y se hable en esto por todo lado. Hasta ahí, cuando se logre eso, ahí sí podemos decir que empezamos a hacer algo más generalizado y a soltarlo. Pero antes, la discusión hay que seguirla dando constantemente, y pues yo sí felicito bastante a Jonier en estos procesos, en lo que viene haciendo, y pues seguiremos allá adelante. Con Jonier también nos ha invitado porque tenemos un proceso de basero ambiental. Hemos estado en algunas de las sesiones con él compartiendo, y precisamente la ciencia tiene que ser en contexto para generar aprendizajes reales que transformen nuestras realidades. Si no aplicamos la ciencia en contexto, pues son aprendizajes que son de memoria, y eso pues no genera aprendizaje realmente en la comunidad en general. Entonces, muchas gracias, Jonier, por el trabajo que viene haciendo, y pues ahí seguiremos pues pendiente a todas las movidas que vaya haciendo. Gracias. Gracias, primo. Gracias, primo. Besitos, primo. Y a Andrea también. ¿Listo? Y sí, ahí se sigue en la lucha. Yo lo que considero es que hay que llevarse más en serio la cátedra de estudios afrocolombianos. Eso para empezar. Primero, porque fue el fruto de una lucha de años y años de los movimientos afros en el país. Es una ley que ya está hace 22 años, diferente a las leyes de otro país. Esta es la única que es tan explícita con la biología. Entonces yo creo que uno de los primeros grandes pasos, deuda histórica que tenemos en el campo de la enseñanza de la biología, incluyendo tanto la enseñanza, currículo como la investigación, es tomarse en serio la cátedra de estudios afrocolombianos, porque lleva más de 20 años y realmente en la búsqueda de trabajo solo encontré uno que haga una relación explícita entre la cátedra de estudios afrocolombianos y la enseñanza de la biología. Bueno, muchísimas gracias. Y como última intervención tenemos la de Victoria Miranda. Vale, tu micrófono, vale. Victoria, tu micrófono. Tu micro, Victoria. Oh, perdón. Hola, buenas noches para todos. Para mí, bueno, personas que de pronto no me han conocido, pero que sé que estudian biología, pues las personas que estudiaron conmigo. Es muy grato estar acá. Para el profesor Guillermo, un gran saludo, que tengo mucho aprecio, y por supuesto para Johnny. Muchas gracias a Valeria por haberme comentado de esta reunión y esta conferencia. Es muy grato para mí estar acá, sobre todo porque los temas raciales me tocan fibras profundas, al igual que de género y de identidades sexuales y demás. Entonces, bueno, pues en primer lugar, nada, pues decirle a Jonier que su trabajo es demasiado interesante, que me gusta la apuesta que hace, que me gusta que mire otras esferas que no son netamente la científica,
haber abordado en materias que son netamente de la biología. Me sentí muy identificada contigo, Johnny, cuando decías que tu familia te decía que cuando vas a enseñar la célula, que te pasa lo mismo. Y creo que es muy importante que unamos la biología con otros discursos. Me encanta tu trabajo, me encanta y lo admiro mucho porque no es fácil, no es fácil meterse con temas que ya tocan subjetividades. Me parece importante que los profesores de biología no solamente se paren desde una perspectiva moderna, en donde Dios pasa, o más bien, el humano pasa a tomar el papel de Dios, tenía Dios en la Edad Media. Entonces ya la modernidad del humano empieza como a organizar todo ese caos sensible que después se conoce como biología, ¿sí? Me parece bello que se intente estructurar en el conocimiento, en el lenguaje científico, biológico, al sujeto, o sea, el sujeto que entre a ser parte de esa estructura en la cual la modernidad no entra parte. Normalmente, pues, cuando dices que te has movido, ¿no? Por estos campos, siento que es precisamente porque hay temas allí que te tocan las fibras. Entonces, pues bien, yo me gradué en septiembre y en mi experiencia, pues como profe, que ha sido bastante corta, he notado mucho como esas etiquetas, por decirlo así, digamos, sobre todo en lo racial, ¿no? Negro, blanco, bueno, lo blanco casi no aparece, pero se aparece mucho esta palabra negro o indio, ¿no? También que se utiliza de manera muy peyorativa en los colegios. Pero me preguntaba un día, y pues perdón que hable de mí un poco, pero creo que es importante para abordar la pregunta que tengo. Y es que a mí siempre me ha tocado el tema racial porque yo he sufrido de racismo tanto de parte de personas con piel clara como de parte de personas con piel oscura. Soy como una mezcla entre lo afro, porque mi familia, mis ancestros son del Caribe y del Brasil, afro-caribeño y afro-brasilero, pero también está pues la otra parte, ¿no? Que viene de otras geografías de pronto más aceptadas socialmente, ¿no? Entonces, cuando hablabas del mestizaje, me parece muy curioso que decías que no era, digamos que no permitía reconocer esas raíces y ver el beneficio, o que las personas claras, espera que yo la anoté, perdón. Ni las ventajas de tener piel clara. Entonces, digamos, en mi caso, tener piel clara no ha representado ningún contrario, porque, digamos, yo pensaba un día, si yo fuera más trigueña, por decirlo así, podría encajar en un canon fenotípico, si se puede decir, de persona que tiende a lo afro. Pero cómo no, y cómo no hay esa posibilidad de ser trans raza, por ejemplo, de poderse pintar la piel de otro color, pues como que uno queda en un limbo, ¿no? Y eso siempre me generó a mí, por lo menos, muchos problemas comunitarios que vine a resolver cuando me reconocí como mestiza. Pero el mestizaje no hablado desde lo claro, pero que es una mezcla de Europa, de nativos americanos y de África, sino reconociendo verdaderamente que venimos de todo eso y que eso hace parte de nosotros y que por eso somos tan diversos y que por eso no entramos necesariamente en un canon fenotípico. La pregunta es, bueno, ¿qué ocurriría? Porque el discurso de lo afro como que no toma en cuenta, por ejemplo, ese tipo de combinaciones que se pueden dar. Es que prima, ¿no? El color de la piel. Y obviamente es muy importante porque yo sé que históricamente han sido personas que se les han
negado sus derechos y se los han violentado y aún lo hacen. Pero me queda siempre esa pregunta, ¿no? Cuando se habla de lo racial, ¿qué pasa con esas personas que se sienten en el limbo? ¿Y por qué no reconocer el mestizaje como una manera de hacer como las paces con el cuerpo de uno, ¿no? También. No sé si es clara mi pregunta. Sí, no, y está súper chévere y esas inquietaciones son muy, muy importantes, Victoria. Y de hecho también me han marcado y tanto que inclusive en algunos contextos me ha tocado reconocerme como blanco, a pesar de que yo sé que no lo soy, pero ya me voy a explicar, ¿listo? ¿A qué me refiero? Primero, evidentemente destacar, esto no se refiere a cuestiones de genética, ¿no? Genéticamente, pues sabemos todo el mundo es mestizo y esto, y no estamos hablando aquí de la existencia de razas y tal, o sea, esto es una cuestión meramente social, ¿no? ¿A qué me refiero? Es de pronto haciendo un análisis un poco más estructural de cómo está dividida Colombia y histórico en Colombia, ¿listo? Primero, el mestizaje no nace en Colombia como algo romantizado, ¿no? Ustedes saben que el mestizaje nace en Colombia como violencia, ¿no? Nace a partir de la violación de hombres blancos a mujeres indígenas y mujeres negras, ¿no? Eso, así nace el mestizaje en Colombia, ¿cierto? Lo mestizo en Colombia es origen de violencia, o sea, eso hay que empezar a reconocer, ¿sí? Es origen de una violencia muy explícita. Dos, si bien a mí en estas cuestiones más de discurso, identidad, y también hay que reconocer que hay varias posturas dentro de lo afro, ¿no? Lo afro no es una cosa unificada, entonces vas a encontrar desde discursos más abiertos a otros más cerrados, ¿no? ¿Vale? Y que eso es también algo como algo medio deshumanizador, ¿no? De los blancos conocemos lo que dijo el filósofo tal, Kuhn, todos, ¿no? Pero lo negro lo reducimos a lo afro, una sola cosa y ya, ¿no? Y no, también hay una diversidad enorme. Sin embargo, es una mirada más estructural a cómo está dividida la sociedad, porque si bien definimos que hay ciertos limbos de definición en la sociedad, sí hay cosas que no podemos negar. Si tú vas a las cárceles, la mayoría de personas son de pieles oscuras, ¿cierto? Si tú vas a las periferias de Bogotá, la mayoría de personas, y las personas estratificadas, estrato 1 y 2, o inclusive bajo la línea de la pobreza, personas de pieles más oscuras, ¿cierto? Si miras la expectativa de vida en Colombia, personas de pieles más oscuras, en el caso de hombres es 6 años menor que el resto de la población y en el caso de las mujeres es 11 años menor, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo voy a definir estas cuestiones de color, no estoy mirando tanto como tal en sí la piel, ¿no? Y intentando definirlo desde ahí, sino desde la estructura social que se crea de acuerdo a una historia de herencia, ¿no? Porque obviamente, claro, si en algún momento por parte de mi mestizaje se cruza con alguna persona blanca, recuerden que las personas blancas, y aquí hablando blanco en el sentido de europeo que vino, ¿no? Migró aquí, se enriqueció a partir del trabajo esclavo de personas negras indígenas, eso le da cierto privilegio económico que si en algún momento de mi línea ancestral hay un cruce con eso, en algún momento eso de alguna manera, obviamente nadie tiene la vida fácil, pero genera ciertas, digamos, ciertas ventajas, ¿no? Frente a otros grupos donde no se hayan dado esos procesos de mestizaje, hablemos específicamente que no se han marcado tanto en el contexto del Chocó, ¿no? Donde podemos ver estos perfiles étnicos así en color de piel un poco más marcados, oscuros y tal por la herencia, ¿cierto? Entonces, digamos, colocándome un poco. Yo mismo antes me consideraba desde el otro lado también. Yo decía, Dios mío, pero si yo soy campesino, desplazado, qué privilegiado voy a ser yo, decía. Eso lo vine a descubrir yo cuando viene mi novio de Brasil, vamos por el portal de Transmilenio y el ejército lo para él y no me para mí, ¿cierto? Cuando el ejército lo para él como persona oscura, negra, ¿cierto? Y no me para mí, insisto, soy pobre, vivo en toda la cuestión, pero esta es una sociedad que todavía funciona con la visión, ¿sí? El ejército, ustedes saben que trata de escoger a las personas que en su parecer serían más próximas y más fáciles de llevar al ejército, sea porque consideran que son de un perfil social más pobre y que no tendría como tal posibilidad de ir a la universidad, ¿cierto? Y dentro de ese imaginario social las personas consideran a personas de piel oscura. Cuando yo vi que a pesar de mis condiciones estructurales de dinero, el hecho de solo tener un poco la piel más clara me permite eso, por ejemplo, no ser parado por el ejército, no ser tan abordado por la policía, digo, no, aquí hay algo importante de ver, o sea, aquí sí hay una función y el mestizaje no lo explica todo, o sea, la identidad mestiza no es suficiente, ¿no?
Y esa es una reflexión que me viene también cuando veo que muchas personas que en Brasil el movimiento negro luchó mucho para que personas que antes simplemente se consideraban morenas o mestizas asumieran la identidad negra, ¿cierto? Que asumir la identidad negra más que una cuestión de color es de reconocer esa herencia que nos fue negada, ¿cierto? Y principalmente la lucha por políticas, porque claro, si nos dicen como apareció en el último censo que se redujo la población negra, pues ¿para qué hacer leyes para la población negra si son tan poquitos, ¿cierto? Pero si yo mostrara que esa población, si por ejemplo si estuviéramos en una estructura social identitaria que permitiera que personas como tú se pudieran reconocer como negras y que esa identidad mestiza no tapara eso aumentaría la población negra en el país y la posibilidad de articular políticas de recompensación histórica que son necesarias. Entonces yo veo eso más desde la parte social. Hay algunas autoras y autores que lo trabajan de esa manera, y si quieres pues yo te podría pasar algunos textos, igual el debate está abierto. Sin embargo, no es para nada genético, no es una cuestión de mezcla, o sea, no se trata de eso. La raza opera en nuestra sociedad socialmente, ¿no? La raza opera como estructuras que definen el lugar donde algunas personas pueden estar, y eso viene históricamente, ¿no? No es también solo algo moral, ¿no? Es que a veces también me incomoda que esta cuestión del racismo y eso se vea solo como una cuestión individual, ¿no? Es que usted es racista, no sé qué, no. Las personas reproducen todo un legado histórico y es algo mayor, estructural, y ahí hay que verlo así también. Me extendí, qué pena. Sí, un poquito. Pero muchísimas gracias de todas formas. Hasta aquí tenemos que dejar, bueno, esta agradabilísima charla. Muchísimas gracias, Jonier, por tu participación. A todas las personas que duraron hasta el final. Es realmente lo que hemos venido hablando. Son conversaciones urgentes y necesarias para que los profes que, bueno, recién salimos que nos acabamos de graduar, y las personas que hasta ahora son estudiantes, bueno, se empiecen a manejar estos discursos en la academia. Muchísimas gracias. Y a Gracias. todos los asistentes quedan cordialmente invitados a la próxima reunión el 5 de agosto, que la va a dictar el profe José Wilson, y se llama Biopoder en el Estado colombiano y su incidencia en las políticas educativas. Es a esta misma hora, por este mismo canal. Bueno, les estaremos compartiendo el link de la reunión y el banner y toda la información. Y Okay. Jonier, bueno, de pronto quedan muchas preguntas todavía. De pronto hay algún medio por el cual la gente pueda contactar contigo. Bueno, ¿Tienes el micrófono apagado? muchísimas gracias, tengan una feliz noche y nada, esperemos vernos en 15 días. Sí, ahí en Facebook. Y tómense en serio lo de esos proyectos. Piensen esas tesis con esos temas. Profe Guillermo también está ahí abierto a coger esos Sí, temas también. habíamos conversado que si alguien está interesado, la idea es que Jonier nos ayude con la codirección de algún proyecto de grado, y yo asumiría administrativamente la dirección por el tema de mi vinculación con la universidad, pero por supuesto con el apoyo de Jonier, creo que se podría hacer un muy buen trabajo. Entonces está abierta la invitación, entonces esperemos a ver quién se anima y aprovechemos todo lo que ha venido construyendo Jonier. O sea, creo que también es una posibilidad de cómo Jonier, que se ha formado desde la universidad pública y también toda esta construcción que ha venido elaborando también puede ayudar a otro o a otra diríamos, a construir este camino. Entonces, pues bienvenido este ofrecimiento de Jonier, y pues de mi parte no hay ninguna dificultad de acompañar a alguien, y por supuesto apoyado con todo el desarrollo que ha venido haciendo Jonier. Muchísimas gracias a todos y seguiremos viéndonos en todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Chao, que estén bien, chaito. Chao. Adiós.